Suscríbete a la pantalla. Muy buenos días a la audiencia, de ABC TV, muy buenos días también. ¿Qué tal, Danichu? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dejó que la segunda fecha del campeonato Apertura. Triunfo liberteño, triunfo de Cerro Porteño, analizable, el postergado de Nacional Olimpia y Luqueño General Caballero. Quiero preguntarle lo primero que quiero preguntar es, ¿cómo vieron la mano del hombre de General Caballero, la jugada polémica, donde todo luqueño reclamó penal? Para mí no es penal. Para vos no es penal, para vos, Federico. Tampoco. ¿Y cuál es la explicación? Ahora está ahí la... Yo no colocaría el tema de comparar las manos, porque la mano de Joel es muy abierta. Hablo del penal que sí sancionó. Yo creo que allí hay un par de elementos. Tema de la distancia y cuán abierto o no estaba el jugador en ese sentido. Pero comprendo perfectamente que la gente de Luqueño, luego de haber sufrido una mano penal VAR, que el famoso ni siquiera haya ido a ver la jugada. Pero yo creo que ahí es donde entramos. Si esa va a ser la vara, Claro. por eso Que particularmente no vengan a sancionar algo menos sancionable en la próxima fecha, ¿verdad? Ese es el punto. Estamos en contacto con Gustavo Florentín, técnico del Sportivo Luqueño. ¿Qué tal, profe? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Bruno. Un saludo para tu compañero, tu audiencia. Bien, acá viendo justamente el partido, lo que fue anoche. Bueno, y contanos un poco cuál es tu reflexión de lo que fue el trámite del partido. Y futbolísticamente creo que estuvimos bien gran parte del primer tiempo, excepto los últimos 10 minutos donde no tuvimos más ese ataque fluido, esa profundidad constante que tuvimos a lo largo del primer tiempo, producto ya del desgaste que hemos generado por la presión, y que el equipo de Ser también empezó a tener un poco más la pelota que nosotros. Y en el segundo tiempo creo que iniciamos de la misma manera como fue el primer tiempo, y que no pudimos aprovechar las múltiples oportunidades que tuvimos como para poder aumentar el marcador, e incluso después del empate también tuvimos opciones como para poder pasar en ventaja. Y creo que por lo que fue el trámite del partido, considero que nosotros perdimos dos puntos y que realmente nos duele en este momento. Gustavo, coincido con tu lectura que también ya diste en la conferencia de ayer. Fue algo planificado, porque eso yo incluía el primer tiempo, pero cuando bien vos dividías otra vez, porque en los últimos minutos General empezó a ganarle en el giro a tus volantes centrales, pero eso de atacar mucho por el sector derecho, muy buen partido de Rodi, también Báez metiéndose más a la zona media, el gran entendimiento de tus dos delanteros, y por eso me parece que se lamenta aún más, porque creo que el partido ya inclusive estaba para liquidarlo en el primer tiempo, ¿no? Es así, Dani, es así. Hubieron muy buenas conexiones, justamente lo que habíamos conversado entre Rodi, entre Julio, y por momentos Paul por derecha, por momentos Marcelo por derecha. Esa era la idea, tratar de hacer 3 contra 2 por ese sector, y por el otro lado buscar un poco más ataque directo, ¿verdad? Entonces me pareció que se hizo buenas jugadas combinadas, que incluso por ese sector se elaboró para la jugada del primer gol. Por ese sector también tuvimos las opciones claras, una de Marcelo, otra de Paul, y que me pareció que nos faltó un poco de suerte también, ¿verdad?, por las acciones que hemos generado. Pero hay que darle mérito también a Juanito por atajar la oportunidad de goles que nosotros hemos generado. Pese a los jugadores, tanto como Frete, tanto como Diego, que no estuvieron, ya sabemos por qué, me pareció que el equipo respondió dentro de lo que tenemos dentro del plantel. Ya, y es más, por eso
Más allá de que pudo haber llamado la atención que haya utilizado 4 de los 5 cambios disponibles, era porque no había demasiada profundidad en el banco. Ahora, ¿no se te pasó por la cabeza que en vez de Ruiz Díaz, porque coincido con lo que dijiste, me parece que él se salva inclusive de lo que podría haber sido una roja en esa jugada, y son de las que no sé si no te agarró la idea de cambiarlo ya en ese momento, o iba a ser un poco más evidente, pero para el segundo tiempo ¿no hubiera sido mejor que entre Alvarenga por Ruiz Díaz, dejarlo allí, dejar al doble 6 desde siempre, o creías que era mejor que entre Benítez, que después termina lesionándose? Honestamente te digo, Dani, que en ese momento quise cambiarlo a Sebastián. Sí. Después de esa jugada tuve la intención de conversamos con el cuerpo técnico, e incluso nos avisaron los jugadores de lo que había dicho el árbitro ahí en comunicación con sus compañeros, y entonces estuvimos muy cerca de hacer ese cambio, pero como faltaba tan poco, preferimos aguantar. Y nosotros en el entretiempo, en el vestuario, conversamos con los jugadores sobre el punto de que si Alvarenga podía hacer ese trabajo, y Alvarenga no está acostumbrado en forma habitual a hacer ese recorrido como carrilero, porque nosotros ayer usamos 3 centrales, 2 carrileros, y Sebastián estaba haciendo ese recorrido. Y también llevamos en cuenta también de que solo tuvo 2 días de entrenamiento liviano, Jesús, producto de la chikungunya, ¿verdad? Y que aún no estaba en su plenitud física y futbolística. Y bueno, hicimos una modificación de enviarlo por fuera a Sebastián Maldonado, que conoce ese puesto, y ponerlo a Fernando Benítez como volante central, acompañando un poco más a Jorge Mendoza, y que al final duró muy poco también por la lesión que tuvo. ¿Este chico Pérez para qué está, Gustavo? Y mira, está teniendo un buen desempeño. No quiero apresurarme a dar muchas opiniones con respecto a él. Prefiero que él lo vaya demostrando cómo lo está haciendo, en forma humilde, tranquila, serena. Se nota que tiene el acompañamiento de su familia en ese sentido, y que va de menos a más, Creo que está demostrando hasta ahora que es un delantero muy potente, que tiene unas cualidades importantes. Hoy en día está aguantando la presión de saber jugar de espalda, genera muy buenos desmarques. Me parece que una de las mayores virtudes que él tiene es la velocidad y la pegada. Y con sus 21 años creo que está siendo uno de los delanteros más importantes para nosotros. El público, ¿cómo lo sentís? Porque es muy especial, Luqueño. Escuché y vi las reacciones. Ayer al menos, disculpame Bruno, pero ayer al menos muy bien, alentando en todo momento, e incluso valorando el esfuerzo de los jugadores, a pesar de que se nos escapó la derrota. La verdad, nosotros de nuestra parte valoramos eso de manera, porque acompañaron, asistieron. Hubieron momentos donde como dijo Dani, los últimos minutos del primer tiempo especialmente, donde perdimos un poco la zona media, y que anteriormente ya empezaba la impaciencia de la gente. Me pareció ayer entender de que estuvieron tranquilos y acompañando lo que estaban haciendo los jugadores. ¿Estás contento, satisfecho entonces, sentir respaldo de todo, del público, de los dirigentes en estos momentos, Gustavo? No, en ese sentido sin problema, en ese sentido sin inconveniente. ¿Satisfecho en cuanto a resultados? No. En ese sentido no, ¿verdad? Porque hicimos, si era por mérito, se sumaba de atrás, pero esto no es así, ¿verdad? Hay que ganarlo, y me parece que estamos
de menos a más futbolísticamente. Ahora es cuestión de que podamos invocarlo y podamos sumar el 3. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Abrazos. Un fuerte abrazo. Ahí está Gustavo Florentín, director técnico del Sportivo Luqueño, que empató con General Caballero 1-1. Iba ganando Luqueño 1-0, después lo empató en el segundo tiempo General Caballero. Lo de Cerro, ganó 1-0 ante Trinidense. Vamos a lo de Robert Morales, Francisco Arce, Marcos Riveros, capitán de Trinidense, y José Arrúa. El hincha opina también un poco de lo que dejaba en Encarnación el triunfo del Cerro Porteño. Analizable, ¿verdad? Porque para muchos el rendimiento no fue el mejor, se pasó raspando, pero ¿Terminó pidiendo ahora? yo valoro el resultado. O sea, a ver, no el rendimiento, sino que el ganar, o sea, sumar los 3 puntos, Claro. Esto te da confianza, Claro, porque arranca recién el campeonato. Esto puede mejorar Cerro, de hecho creo que lo va a hacer. Queda la duda. Pero el- tal que te dice que el es hincha, preocupante. no, el hincha te dice para la Copa con este nivel, pero también está lo que dijo Arce, ¿verdad? Acá no ganar es complicado. A digo. mí me llamó la atención esa, no sé si Pero dijo vos sabés complicado, dijo peligroso, creo que dijo. Sí. Y ahí ya como que... Y sí, pero sí, yo creo que O sea, yo creo que sabe. desde ese lado nadie deja de valorar. Pero, vos dijiste lo de la Copa, yo creo que para el propio torneo local, y mira que ahora viene un partido, y mira Guaraní también ha tenido sus bemoles. No, y Guaraní Porque también. lo de Guaraní el viernes fue. O sea, Guaraní está también en suelo No, por eso. minado. No estoy hablando, ojo, que no estoy hablando de Rodrigo López. Estoy hablando del cómo se inició en sí el siglo, ¿verdad? Pero lo de Cerro Porteño, sí, Cerro Porteño arrastra ya un saldo rojo en cuanto a juego importante. Cerro Porteño fue un subcampeón el año pasado que no llenó nunca los ojos, como en otra época, y ahora pasa lo mismo, ¿verdad? Tiene 4 puntos, pero realmente le cuesta mucho, algo que en un momento era impensado, le cuesta generar situaciones. ¿Cuántas situaciones Yo ha tenido? creo que esa es la parte de que le gol genera Cerro la Porteño? preocupación. O sea, no Sí. es dividir entre los que o sea, viven una eterna amargura y no valoran el resultado, y entre el que es exitista y no ve lo que está ocurriendo. Claro. Porque es cierto, o sea, vos sacás la conexión de Claudio Aquino con Robert Morales y alguna inspiración de Pica y No hay. Cerro fue un equipo, o sea, normal Sin para llegada. abajo, Sí. Sin llegada. O sea, vos decís, Gavilán no trabajó mucho más que Jan. Entonces, Hay una tapada para cada uno. claro, Jan la del cabezazo y Gavilán el remate de Rivero. sumale la de Lucas Barrio, que Jan como que le hace el gesto, no, vos no me vas a hacer un gol, También, algo sí, así. Y lo que vos citás, lo de Pica. Pero yo creo que Chiqui entendía lo que estaba en juego. Lo habíamos mencionado también en el Super Sábado, que en la previa era diferente, que no había presión, pero siempre y cuando Cerro ganara su partido. Y eso lo termina confirmando Chiqui cuando dice, si no se ganaba, cuando dice algo tipo peligroso. Sí. Ahí yo dije, Yo creo que también se refirió es revolver fantasmas, ¿eh? No, y también se refirió bueno, lo de Robert Pereira muy cercano a Arce. Fue muy llamativo, ¿verdad? De 2 fechas ya. Me parece que sacarlo. había gerenciamiento. Y no, me parece que tiró un mensaje Sí. a su entorno mismo. Acuérdate que el año pasado era el entorno, que uno sabe todo lo que pasa acá. El tema Y de la ahora acá sombra, no, ni claro. su sombra puede confiar, era más o menos... Claro, era peligroso no ganar y sí, iba a tener una semana complicada, como se menciona, como se dice, pero... Esta es la que te decía. Esta es la de Lucas. La de Lucas Barrios. Esta es la del cabezazo. Sí, sí. O sea, cuando vos hablas del tema de la generación, un buen parámetro es cuánto trabajó el arquero. Recién Gustavo Florentín citaba lo de Juanito Alfonso. O sea, vos muchas veces decís, y no pudimos ganar o no fue la diferencia esperada porque el arquero rival hizo lo suyo. Claro. O sea, Chiqui el equipo no hizo el partido para decir, no, fíjate, Gavilán tapó varias de las que podrían haber sido y todo Ahí lo estamos contrario. viendo la de Jan con el cabezazo, que pudo haber sido el 1-1. Estamos hablando ya de el tercer minuto de descuento de los 6 que había dado el árbitro. Vamos a lo prometido, las notas del postpartido. Todos sabemos que es una lesión muy complicada y bueno, muy contento por la forma en que estoy volviendo y bueno, más aún por el partido de hoy pude convertir un gol y bueno, son sensaciones únicas. Obviamente, como empezamos no era lo que queríamos. Todos sabemos que
en Cerro es lo primordial ganar todos los partidos y bueno, al principio no se pudo dar y bueno, tuvimos que retomar eso. Fue un golpe en el empeño que sentía justo al momento de definir y bueno, me estaba molestando mucho y terminé saliendo un poquito antes. Él sabía que yo le prometí que mi primer gol sería para él. Bien, tranquilo, Robert, bien, todos estamos contentos contigo, te digo la verdad. El que es futbolero de bien y es paraguayo va a estar contento contigo. Vamos, tranquilo, Robert, no pasa nada, todos queríamos verte volver a marcar, todos queríamos volver a la Pantera y hoy estás acá, la verdad que el que entiende de fútbol va a estar contento contigo, sinceramente. Sí, estoy muy emocionado, agradecerle a todas las personas que estuvieron conmigo en este momento muy difícil, a mi señora, que ahora está esperando un hijo, a mi familia y en especial a Will también, que está prácticamente las 24 horas encima mío y todo eso tiene su resultado. Yo creo que nosotros iniciamos de una forma muy impetuosa, buena, directa, creamos chances, fuimos haciendo mérito como para convertir, tardamos para hacerlo en el primer tiempo, lo hicimos y después hubo momentos en que nos quedamos mucho. Yo creo que esa es una parte que ya lo hablamos ahí, tenemos que ir revisando porque por más de que sea el segundo partido del equipo en forma más fuerte, dentro de poco tiempo vienen las seguillas de partido y para cuando eso tenemos que llegar en mejores condiciones para poder buscar ganar los partidos. No, la verdad que nos vamos tranquilos, dolidos sí por la derrota, pero tranquilos por el juego. Creo que fue un tiempo para cada uno, ellos aprovecharon la ocasión que tuvieron, nosotros desperdiciamos bastante, pero nos vamos tranquilos por el partido. Yo creo solamente que hoy nos faltó embocar, la verdad, tuvimos chance de gol en la segunda etapa, tuvimos mucha más clara que ellos, ¿verdad? Creo que ellos tuvieron una o dos chances máximo. Nosotros hicimos un muy buen segundo tiempo y el error que tuvimos en la primera etapa lo pagamos caro, así que dolido como te dije por el resultado, pero por el partido en sí nos vamos tranquilos por el buen trabajo. Sí, tenemos la base, ¿verdad? Casi en la totalidad, así que estamos trabajando ya hace un buen tiempo todos juntos y en la cancha creo que se está notando eso. Como te dije recién, un equipo que es complicado, ¿verdad? El Cerro, ¿verdad? Es difícil jugar contra ellos, pero fue un partido parejo. Bueno, la verdad que un poco dolido, ¿verdad? Creo que nos merecimos un poco más. El tiempo sí, tal vez nos costó un poco más por la intensidad que vino a ejercer Cerro con su gente y bueno, después de correr de los minutos, especialmente creo que después de los 15 del segundo tiempo, creo que dominamos el partido. Realmente Cerro ganamos, pero ganamos por suerte. Sufrido, ¿no? Sufrido, muy sufrido. Muy bien jugó. ¿Sumó que es lo importante, no? Sí, eso es importante. No me gustó Cerro. ¿Y a vos? A mí sí. Y falta estado físico, más piernas. Muy lento parece nosotros primer tiempo. Muy lento y falta más estado físico. Ciclón, ganamos 1-0, lo mínimo, pero ganamos, importante. Es muy complicado, juega bien Triqui. Cerro campeón. Gracias, señor, amigo. Vamos, Cerro campeón. Igual, un gol, pero felices. Así como jugamos este partido, muy difícil para que ganamos algo. Preocupante para la Copa Libertadores, ¿no? Muy preocupante. Así, te juro que la selección de Encarnación está jugando mejor. Un Cerro campeón por siempre. Acá en Encarnación, la mejor lugar. Director de Cerro Porteño. Totalmente, sin palabras. Cerro campeón. Y le falta todavía Cerro, pero ganamos. Falta más Vargas Peña que Cerro es Vargas Peña. Cerro es Encarnación, Cerro es Olimpia, no figura Vargas Peña. Sensación porque Cerro vino a Encarnación y espectacular la victoria de Cerro. Tremenda plaza, ¿no? De acá de Villalegre. Sí, espectacular está. Y estamos para recibirle siempre a todos los del interior y de la capital. Vamos, Ciclón. Le falta mucho a Cerro. ¿Qué le falta? Falta el central, un central de nivel tiene que traer. Mucha dinámica también. Sí. Al segundo tiempo prácticamente se borró la delantera. Pobre. Con razón nuestro fútbol no va a ningún lado porque qué bajo está. Es un reflejo, ¿no? Lo que es todo. Nuestro fútbol es una lástima. Ahora, con respecto al partido, yo creo que Chiqui tiene que ensamblar un poquito más. Carrascal tiene que sudar más y unos cuantos. Pero bien, en general bien, ganamos, que es lo importante. Hay jugadores con nivel muy bajo. Eso es preocupante. Esperemos que se puedan recuperar. Jugadores como Carrascal, Pica Lucena, que en algún momento fueron figuras en el equipo, ahora están en un nivel muy bajo y eso preocupa.
Hoy Cerro Porteño jugó un partido de práctica, pero a Cerro Porteño le falta un patrón de juego. Le falta un Guido Alvarenga. Bueno, ahí está la opinión del hincha. ¿Y encontraron un Guido Alvarenga? Ya no. Es como buscar... No. Está complicadísimo. El tema del central también apareció en un par de inquietudes. Sí, la mayor parte de los hinchas es como que no se quedan ni siquiera con el resultado, sino que con esto no alcanza. Que no ha sido buena la labor como para llenar al hincha que sabe que lo va a ver poco en vivo, en directo, porque la mayoría de los que hablaban se nota que eran de la zona de Encarnación, y que no fue la mejor muestra del equipo que tiene nombre importante, ¿verdad? Tal es así que se está acostumbrando a llevarse a cambiar la dupla ofensiva en la segunda etapa, o a cambiar todo el sistema ofensivo. Churín demostró que le falta, Díaz entró bien a la izquierda, pero después tuvo que pasar a la derecha cuando hizo los cambios más defensivos, como para cubrir un poquito el lateral con Rivas y con Báez. Díaz jugó como volante a la derecha y ya lejos del arco. Ni siquiera la contra tuvo Cerro, ¿no? Como para aprovechar el adelantamiento de un equipo que sí se adelantó, que no tuvo ese medio campo tan cercano a la defensa como en el primer tiempo, en los últimos 20, por ahí donde buscó sin mucha profundidad el equipo trinense. Que pasó eso, justamente en el momento de mayor búsqueda, ya estaba totalmente cansado Lucas Barrios, que tuvo que en ese momento abandonar, y entró Chiquito, que le trajo algún problema a la defensa de Cerro Porteño. Más con el ingreso de Arce por derecha y Pedro del Valle por izquierda. Fíjense que Cerro termina, la expresión popular pedir hora es también una forma de decir que no le sobró nada, porque Cerro tampoco tenía latente la posibilidad de un contragolpe. Más allá de que entró Sergio Díaz, que estaba Churín, termina siendo bis por el sector izquierdo, porque Rivas no entra por Báez, es Rivas más Báez, allí por el sector donde Arce estaba ganando, después cuando entra Argüello también. Yo creo que Cerro tiene un par de problemas, uno de ellos que tiene una derivación que repercute. El sábado marcábamos en la transmisión. Yo creo que todo empieza a desmoronarse dentro de lo que era un partido tranquilo, porque yo creo que el punto más cómodo de ese segundo tiempo fue la doble pared de Pica Lucena con Aquino, que derivó en la intervención de Pablo Gavilán. Pero después, cuando se lesiona Del Valle, que dentro de todo hizo un partido correcto, o sea, fíjense en qué terminamos hablando del reemplazante de Pulpito o el acompañante de Patiño. La vez pasada Quintana no es que jugó mal, pero tampoco bien cumplió. Del Valle lo mismo. Es un puesto sensible donde se termina bajando la vara para, entre comillas, no quemar al que juega, porque se sabe que está jugando porque no llegó el famoso refuerzo. Pero eso tiene otra derivación por el muy mal momento de Carrascal. Cuando mejor estaba jugando la dupla Píridas-Mota, Pica Lucena, se lesiona Del Valle, tiene que bajar Píridas-Mota, que no es que haya jugado mal como central, pero allí Cerro pierde 10 centímetros y justo entra Chiquito Jiménez, por eso cada centro era un parto. Hay un centro de la derecha que Piri saca, se lamenta a Jiménez, y entre Jan y Robert como que festejan como un gol, porque así se sentía el partido. Ya lo felicita, sí. Va a felicitarlo rápidamente a Piri, porque la anterior había perdido mal. Sí. La que cabecean y saca era la zona del, y esta la saca así como la que vos recordaste en el primer tiempo de Patiño. Sí. ¿Verdad? Son cabezazos de esos que son como un cruce. Que Jan se había equivocado en la salida, porque digo, Patiño, ¿te acuerdas del año pasado todo lo que se dijo, ¿no? Y ahí Patiño, y mira que Patiño está muy solidario. Esa que pierde Carrascal, que le mete el pase al vacío. Después él salva y termina aplaudiéndole a Carrascal diciendo fuerza. Pero, ¿por qué cito eso? Al no tener, en otro contexto, Cerro llevaba un central del banco, se lesionaba, o si no, te metía un central más, sacaba un volante para aguantar. Hoy la realidad marca que Cerro, no le voy a culpar a Chiqui que no haya llevado a un central en el banco, pero no tenía central, al no haber, se te lesiona Del Valle, tiene que bajar a Píridas-Mota, tiene que lidiar con Chiquito Jiménez, entra Carrascal que está mal, te inhibe a Pica Lucena, porque ellos han de saber, porque ellos están en el día a día. Carrascal no está bien, ya Lucena dejó de ir. Lo de Carrascal ya es muy llamativo, porque una cosa es no estar bien,
perder la posición, pero otra cosa es darle pase al rival constantemente. Pero yo cuando hablo, Federico, no estar bien, hablo también de la cabeza. Viene del año pasado, el tema de darle los pases a los rivales, porque está el que le dio a Chiquito, que después termina salvando Patiño, y después sobre el final hay otro, que da el pase para la derecha del ataque de ¿sabes qué le complicó a Sergio Díaz? Le da a Sergio Díaz en una zona complicada, tipo ayer la que hizo Rodri en el partido de Tottenham contra City, donde, a ver, Díaz pierde el balón, pero ¿por qué le das la pelota allí? Y esa es la que termina con el remate que termina bloqueado en el lateral y se termina el encuentro. Claro, porque él quiere hacer su vuelta que antes le salía bien, la pisada y girar en círculo, y últimamente está perdiendo mucho y perdió. Y cuando quiere ganar de puntín, le da la pelota al rival. Por eso, fíjate, Cerro no tiene un central de backup. Tiene a Carrascal, que en estos momentos es como que no tuviese un volante central. Y eso repercute porque al no tener a un central tenés que bajar a Piriamota. La vez pasada contra Oriente fue otra vez jugar mal Carrascal, entonces lo meta del Valle para que vaya adelante Piriamota. Entonces allí tiene un problema. Y el otro, me parece que es lo de Queso Fernández. Porque lo de Queso, repito, para el primer toque para la asociación, te la da limpita, pulcra, es top Fernández. Ahora, cuando el que recibe ese balón y quiere devolverle, y muchas veces al vacío, allí se nota la lentitud. Entonces estoy citando 2 problemas más 1 que coincide con la zona que se denomina famosa, la columna vertebral. Central, volante medio y uno de los acompañantes. Por eso decía, el sábado, algunos recuerdos del buen momento de Cerro fue cuando Robert Morales le hacía esos movimientos tan de la Pantera para que Aquino, que volvió a jugar bien. Porque lo otro me parece que es un poco el día a día y se puede solucionar más allá de los hinchas que ya tienen la postura. Por ejemplo, a veces Enzo, a veces Galeano, te pueden jugar bien o mal, pero no es una cuestión estructural. Es, si ese día juega mal uno, está el otro. Pero lo que yo acabo de citar con lo del central, cómo repercute en la línea media, y lo del Queso, que ha sido titular en los 2 primeros partidos para Arce. Churín no debería ser titular ya. Churín todavía no está para... le falta a Churín... Pero darle más minutos. ¿Cuántos minutos le dieron a Queso? ¿O le tiene más confianza a Queso que a Churín? Sí, eso es cierto. De acuerdo a lo que dijo en la conferencia, dijo apuesta a consolidar la dupla, habló de dupla, lo Fernando Fernández y Morales. ¿Cómo era? Después de Ameliano era que nos va a dar una mano grande así, porque, o sea, pero se va a volver sistemático. Ellos se van a ir consolidando, dijo, por la dupla. Claro. Él mismo habló de la dupla, ¿verdad? Churín jugó mucho por afuera. Lo que se notó es cuando un jugador es grande y le falta todos los pases fueron malos. La mayoría de los pases fueron malos de Diego Churín, que eso es cuando uno le falta el famoso timing y la sensibilidad del pie que se hace con la competición. Tampoco le dan pases gol, ¿verdad? Lo que pasa es que no se muestra como objetivo, pues si vos tenés un tipo estático es muy difícil darle el pase. Está más cerca de él de dar un pase gol que le den a él un pase gol, porque pierde. Hay una jugada donde él no se anima a pegarle dentro del área de muy buena posición, porque le quedó para la zurda. Cuando la cambia para la derecha, ya Báez, el central de Tenerife, llegó al cruce. Pero no, fíjate, por ejemplo, Morales, como tiene 2. Morales tiene 2 en todo el partido. Como siempre, un jugador de poco. Él no necesita tener muchas para marcar, porque tiene la que se resbala cuando arranca el partido, en el mejor momento de Cerro, que la tira más larga, y después la del gol, que el cañón que tiene es imposible que se le atajen. Pero el Queso Fernández no, ya vimos que y algo que yo muchas veces venía diciendo ya de Guaraní tenía gente tan rápida a los costados y cuando lo desbordaban el Queso no llegaba nunca. Era uno de los males que tenía, entonces tenía que hacer una segunda jugada y ahí se diluía el tema. Ahora con Cerro juega un poquito más adelantado, pero le viene bien lo de Morales. Ahora hay que ver, no lo voy a jugar a Carrizo, pero tampoco entró bien, casi ni la tocó, y la que tocó la tocó mal. De los ofensivos, Aquino y Morales. Totalmente. Después, mira que ni Moreno Martín, ni Churín, ni Sergio Díaz, ni Pachi. Entonces, desde ese lado me parece que hay una realidad. Fíjate que si tuviéramos el mapa de calor de Encarnación, Morales jugó mucho más adelantado que Queso. Sí. Arce en algún momento justifica eso porque yo no sé, porque casi siempre a los grandes los equipos les juegan con 5 en la línea media. Uno, porque
dice, yo pensé que nos iban a jugar con 2 delanteros, o sea, que iba a estar más abierto. También y después, eso. Claro, como que... O sea, que él piense que iba a salir a jugar igual que contra Tacuarí. Claro, y ahí es donde... Ellos jugaban diferente a lo que venían haciendo. Sí, pero obvio. Pero sos Cerro, Sí, o sea, claro. por eso esa parte, mira que Chiqui viene de un partido contra Meliano donde leyó mal el primer tiempo, después lo termina corrigiendo con el ingreso de Aquino, pero lo concreto es que él, cuando se le preguntó por lo de Queso, él utilizó ese argumento, que él pensaba que capaz Trinidense iba a dejar más espacio, ¿sí? Y al no dejar por colocar un quinto volante, Queso tuvo que bajar mucho. Y rememoró más o menos lo que hacía en Guaraní. ¿Te acuerdas que en Guaraní era... porque él juega de 10 y Claro. tienen a Alfio o tienen Por a Guaireña otro? también dijo en algún momento, Claro. a otro le juega más. Sí. Entonces, desde ese lado yo creo que muchas veces, pero Fernández bajando, vos te percatás que los compañeros le quieren devolver la pared. Y muchas veces la pared no es al pie, es al espacio, y allí en ese juego le cuesta a Fernández. Yo creo que desde ese lado, Chiqui sí le tiene una confianza, pero debe haber también un acompañamiento, es decir, de que la gente diga, no hizo un gol, pero mira un poco generó, mira un poco cómo él, no te digo arrastrar porque no es lo suyo, pero mira la pelota que metió. Pero muchas de las buenas jugadas que él hace termina esfumándose porque los compañeros le buscan y él no está en la posición donde debería haber estado. Alguien que está en esa función clave y ofensiva para un equipo que tiene a muchos jugadores, pero salvo Aquino y Morales, ninguno todavía se consolidó en las primeras 2 fechas. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promoción y escribinos al WhatsApp 0976101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en La Palma de Tubano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. El gusto de estar en contacto con el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para los panelistas y para todos los oyentes de la 730. Bueno, presidente, contanos un poco, estuvimos ayer con la transmisión, el trabajo previo, el post-encuentro. Contanos un poco, lo primero, ¿qué sensación te deja esta campaña hasta acá de Luqueño y principalmente el partido de ayer, verdad? Y una sensación agridulce, Bruno, sobre todo porque volvimos a nuestra casa casi 5 años después, con el apoyo multitudinario de la gente, con un Feliciano Cáceres remozado.
y lastimosamente no le pudimos dar un triunfo a la gente, ¿verdad? Que tanto se merecía. ¿No te quedaste satisfecho con lo futbolístico o principalmente el resultado? No, yo más por el resultado, Bruno. Yo creo que Luqueño fue superior a General Caballero. No vi ninguna jugada de gol de ellos, salvo esa jugada del penal que viene del VAR, una jugada imperceptible, una jugada intrascendente, de que ni siquiera era jugada de gol. Y bueno, son cosas del fútbol. Si nosotros no hacemos, te puede ocurrir esto. Puede aparecer la tecnología y tuvimos que terminar 1-1. ¿Qué pensás hacer? Nosotros vamos a meter una nota, vamos a meter una protesta, vamos a pedir a hablar con Ever Aquino, es un director nuevo, él hasta el año pasado estaba arbitrando, y esperemos tener la posibilidad de poder trabajar de una manera distinta con él a lo que fue con el anterior director, ¿verdad? Así que queremos escuchar un poquitito cómo viene la mano, ponernos de acuerdo en qué caso es penal, en qué caso no es penal, porque si nos van a cobrar un penal como nos cobraron nosotros, en una jugada, repito, imperceptible, intrascendente, Bruno, una pelota que cae arriba, donde nuestro defensor y el jugador de General Caballero intentaron dominar el balón, no era ni siquiera una jugada de gol, Bruno, donde le roza la mano a nuestro jugador, y ahí cuando ya caemos de vuelta en la interpretación de la mano natural, antinatural, y si Ever aquí no va a echar también en eso, yo no sé, ¿verdad? No veo que mejore el arbitraje si es que vamos a empezar otra vez a ejercer una defensa corporativa de cuando es mano y cuando no. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Cuando hay jugadas intrascendentes, imperceptibles, como el caso del área y se cobró penal, entonces en la jugada donde Jesús Alvarenga dispara al arco de General Caballero y toca por la mano del jugador de General Caballero, también tenía que haber sido penal, ¿verdad? Entonces esas son las cosas donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, Bruno, si no va a ser la jugada total. Fíjense ustedes. Mira, yo perdón que te interrumpa. Ni siquiera analizó el VAR. Te escucho. Adelante, sí, te quería decir nomás una cosa. Es que realmente yo, y mira que disiento, por ejemplo, con Dani, porque para Dani no fue penal, ¿verdad? Esa, la jugada última del partido. Y para vos, Federico, me decías al aire, para vos tampoco. Pero vos sabés que para mí es penal, porque justamente leyendo uno de los aspectos importantes para tener en cuenta la mano antinatural es que el jugador separa la mano el brazo, la mano le separa del cuerpo. O sea, él, hasta te digo, para mí tiene una intención clara de tocar con la mano. Y te juro por Dios que no puedo entender por qué no se cobró penal. El jugador de General Caballero primero manda la mano atrás y después cuando dispara Jesús Alvarenga ahí abre la mano. Claro, extiende su mano. Entonces ahí pues es donde ya caemos, Bruno, en la interpretación de natural, antinatural, ¿verdad? Pero la regla, ¿qué te dice? O sea, no solamente se interpreta eso, o sea, hay muchas situaciones que se tienen que interpretar. En la jugada del penal que nos cobran a nosotros, fíjense, la pelota cae de arriba. El jugador de General Caballero intentó parar esa pelota. No es que estábamos en una situación donde si no tocaba con la mano nuestro jugador, era un gol evidente, ahora un peligro de gol evidente. Estamos hablando de una jugada absolutamente intrascendente. Y vamos de vuelta al caso del penal que no cobró a favor del Deportivo Luqueño. Si ustedes ven el penal que cobran a favor de Trinidense en la primera fecha, es igualito. Es igualito. Pero por eso entramos en un terreno peligroso. Estamos en la segunda fecha. Yo voy a esperar realmente a ver qué dice la dirección de árbitros cuando envíe su famoso informe, ¿verdad? Pero yo te digo que se entra en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque yo creo que Ever Aquino, a quien le tengo realmente confianza, me parece que tiene que unificar criterios con sus árbitros. Porque los árbitros tienen que tener un solo norte, no sé, un solo sentido. Y Dani, Federico, ustedes si quieren terciar, es muy interpretativa la jugada. Para mí, la verdad, fue penal. O sea, yo árbitro cobraba por los antecedentes, por eso de abrir la mano.
O sea, para mí era penal. Sí, vos decir, claro, vos decir esconder y después sacar la mano de vuelta. Exacto, ¿no? exacto. Yo creo que el tema de la distancia, ¿verdad? Hasta te digo, capaz que el penal para general yo no te lo cobraba tampoco. Pero a mí me parece que no. O sea, vos hablas de ese también es un tema importante que se toma en cuenta. O sea, el que dispara y la cercanía del supuesto infractor, ¿verdad? Me parece a mí que no había la distancia suficiente como para sancionar. Que yo utilizo mucho eso, ¿verdad? Porque pero viste que el interpretación después para dio la mano y después abrió fíjate cuando remata. Hasta lo del VAR porque el árbitro estaba bien posicionado en esa jugada. Pero el VAR no le llamó a él. No, hasta el VAR omitió llamarle. O sea, el VAR lo que claro, que era una jugada natural. Que era, o sea, cuando se dice ¿cómo que hace natural, Anisi? Él recogió la mano y después cuando dispara, él abre los brazos, el brazo izquierdo. No, entonces era penal contra Cerro, ¿te acordás del presidente Ameliano? Dijo, ¿ustedes qué piensan? Porque, y aquella vez dijimos, no, fue mano, doble mano fue la gente de Cerro, pero es la misma mano de ayer. No fue penal. Para mí esa de Tacuarembó no debió ser penal. O sea, el de Trinidense. Presidente. No, por eso, yo les estoy escuchando atentamente y también estoy mirando, mientras les escucho a ustedes, estoy mirando acá el penal que le cobran a Luqueño. Fíjense que es una pelota que cae arriba, donde el jugador en general, Caballero de Juan León Mallorquín, intenta parar la pelota, señores. No era ni siquiera jugada de gol, por eso acá tenemos que ponernos todos de acuerdo, si no puedo hacer, no sé en qué va a terminar esto, ¿verdad? Y yo les digo, realmente nosotros nos sentimos perjudicados porque creo que fue la única jugada de gol que tuvieron ellos, ese penal. Después yo no recuerdo otra jugada que haya tenido General Caballero. Y sí, después ustedes me dirán, bueno, Luqueño pudo haber rematado mucho antes, y sí, son errores que nosotros cometimos. Tenemos muchos jugadores jóvenes, el plantel más joven del campeonato, y esa sensación agridulce, como le dije en un principio, por no haberle dado la alegría a esa gente que se fue y dio de vuelta su apoyo multitudinario al club. Daniel, o sea, lo que ustedes como directiva, como presidente, le van a pedir a Ever es que clarifique un poco los conceptos. Mirá que eso de unificar es un drama mundial. Ante cada semestre la International Board va a tratar de buscar la vuelta, pero ocurre en todos los lugares. Pero como club lo que ustedes van a pedir es que cuáles son los criterios y que se pueda simplificar el mismo para la sanción o no de los penales. Totalmente de acuerdo. Nosotros le tenemos a un ex árbitro que nos asesora. Solicitamos por nota y hemos sido capacitados en la APF. Todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico, staff, o sea, somos los más interesados en cumplir con las reglas de juego. Lo que sí vamos a presentar nuestra protesta siempre es cuando nos sentimos perjudicados, y en este caso sí nos sentimos perjudicados. Entonces, es unificar criterios. Si van a cobrar cualquier mano intrascendente en un área, cobren también en otra área, o definitivamente no cobren, ¿verdad? Porque esa clase de manos que nos cobraron a nosotros en el Mundial, ¿cuántas manos se dieron? Ni un solo penal se cobró, uno solo. Entonces aprendamos para tratar de evolucionar, o si no sé en qué va a terminar, ¿verdad? Porque la tecnología termina perjudicándonos muchísimo a nosotros. Presidente, cambiando de tema, hay una resolución judicial que tiene que salir sobre el tema del generador del estadio de Luqueño. Hace tiempo que estamos litigando eso, hace más de 3 años, nunca se pagó esa cuenta y estamos viendo la forma de ver cómo solucionar eso. Es uno de los tantos problemas que nosotros hemos heredado. Aquí me dicen que ahora al terminar la feria judicial podría salir que el generador propio una resolución. El generador del estadio le vendió, digo el nombre de la empresa, Comagro le vendió a Luqueño el generador hace 4 años. No se pagó nunca y ahora la deuda es de 480 millones de guaraníes, presidente. Y no me extrañaría. Son situaciones con las que nosotros tenemos que lidiar. Y bueno, esperemos que te equivoques y que no sea correcta la información, ¿verdad? Pero si fuese así, veremos cómo solucionar. No, aquí incluso me dicen que le podrían secuestrar el generador del Feliciano Cáceres, ¿verdad? Por el tema de lo que puede ser la resolución judicial
Y repito que sabe bastante la persona que me envió porque dice 480 millones de guaraníes con los intereses punitorios. Y sí, yo te repito, es algo que nosotros estamos litigando. Y bueno, vamos a ver, esperemos, como te digo de vuelta, esperemos que sea una información no correcta, porque tanto esfuerzo estamos haciendo por tratar de levantar la institución y bueno, son cosas que nosotros hemos pasado muy mal el año pasado y todavía no hemos solucionado muchos de los problemas. Tuvimos el caso de Sergio Vergara, el caso mismo de Solalinde, muchísimas cuentas heredadas, muchísimas deudas, demandas vía FIFA de formación de jugadores, demanda de jugadores. Realmente para nosotros fue un trabajo tremendo tratar de calzar financieramente a la institución y bueno, continuamos nosotros con los fantasmas heredados de administraciones anteriores. Daniel, los números de la recaudación son correctos porque ayer, mira que llegué a la ciudad, había muchísima gente y la recaudación habla de, no sé, entre gentileza y todo canje, alrededor de 7.000, ¿no hubo más gente? Hay que tener en cuenta que Luqueño no le cobraba a los menores de edad. Muchísimas criaturas, muchísimas familias y también contento por el apoyo de la gente. Hoy Luqueño está superando los 2.000 socios reales, ya no tenemos socios monos. Y ellos entran en forma gratuita, hacen canje de sus entradas. Así que entonces, sí. Por ahí quizás esté la diferencia, porque había muchísimas criaturas. Y creo que Luqueño es una de las pocas instituciones que no está cobrando entrada a criaturas. No, entonces sí tiene sentido, porque a mí me llamó la atención cuando vi los números finales. ¿Qué pasos a corto, a mediano y a largo plazo se puede hacer para ver un estadio lleno en el tema de la habilitación? Porque mira que la gente ha cumplido, o sea, la gente de Sportivo Luqueño en la primera fecha le dieron la bandeja norte en la cancha Olimpia y prácticamente llenaron. Y ayer los dos sectores habilitados, más allá de esas 4, 5, 6 filas de preferencia, pero en platea y en sur, muchísima gente nuevamente. O sea, ¿cuáles son los pasos y plazos que puede manejar para que se pueda volver a ver un estadio completamente habilitado? Sí, estamos gestionando recursos, Dani, y esperemos no tener tantos inconvenientes financieros de deudas anteriores. Yo estimo que aquí a un mes podríamos tener novedades favorables para intentar obtener los recursos necesarios para poner en condiciones el sector de gradería norte. Ahora, el sector de preferencia es muy difícil que este año podamos intervenir porque es un sector que tiene un costo muy elevado, donde nosotros como comité ejecutivo tendríamos que tomar la decisión inclusive de o hacer una reparación, un refuerzo importante o volver a echar todo y hacer una preferencia nueva, ¿verdad? Estamos hablando de costos muy importantes. Pero sí estamos buscando esos recursos para tratar de poner en condiciones sobre todo lo que es el sector de gradería norte y con eso yo creo que vamos a tener ya un nivel de aforo importante y vamos a poder brindar mayor comodidad a la gente. Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, un fuerte abrazo desde el aire. Igualmente para usted, un abrazo. Gracias. El doctor presidente Daniel Rodríguez del Sportivo Luqueño. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Bueno, esto sacude, impacta a nivel internacional. La Premier League, Manchester City es acusado por más de 100 infracciones financieras y podría ser sancionado.
Otro título. La Premier acusa al City de irregularidades financieras. Todas las sanciones a las que se expone el City. Escándalo en la Premier. El City podría ser descendido. Estoy leyendo los principales portales de los diarios del mundo. Hoy la noticia del día tiene que ver con esto. Ya nos va a ampliar Chun, que maneja muy bien el tema de la Premier. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Caja Mutual y Farma Oliva te llenan de beneficios. Todos los lunes comprando en Farma Oliva con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual obtenés hasta el 25% de descuento en productos para el cuidado de la salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 235-5000 o escribinos al WhatsApp 0986-144-097. Te esperamos. Sentite mejor con Farma Oliva. ¿Cómo es esto? Esto sería como... Lo que pasa es que está la Federación Inglesa de Fútbol, ¿verdad? Sí. Y está la Premier League, que es la que organiza el torneo. Nosotros tenemos, definitivamente tenemos otra organización, otro organigrama. Correcto. Pero vamos a suponer que la divisional de la APF sea la que realmente maneje y sea dueña del fútbol de primera división del fútbol paraguayo. Sí. O sea que la división, que nuestra divisional no depende de la asociación. Exacto, o sea, porque son organismos diferentes. Correcto. En España también es lo mismo. Está la Liga Española y está la Federación Española. La Real Federación Española de Fútbol, que es la que, por ejemplo, organiza la Copa del Rey. Exacto. Y maneja las selecciones de la mayor, femenina e inferiores. Y está lo que es el logo de la LFP, que es la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, entonces la misma Premier League le acusa al Manchester City. O sea, el que organiza el evento le dice, vos estás en infracciones. Claro, porque digo infracciones porque hablan de muchas infracciones financieras. Sí, y tiene más peso porque si con la diferenciación que hacías, si hubiera sido la FA o la Federación Inglesa, lo del City iban a decir, pero ¿vos quién sos? Si vos sos... Porque, a ver, la Premier es el equivalente a lo que se quiso hacer con la Superliga. En el 91 también se generó todo un escándalo, porque la Premier dijo, nosotros nos salimos de lo que es la Federación Inglesa de Fútbol, ustedes manejen los 3 niveles de ascenso, nosotros vamos a negociar de ahora en más el derecho a la televisión, todo. Y es esa la Premier que hoy, y fíjate también, la Premier no es que anunció con bombos y plantillos, sino que dio a conocer porque sabe que es un golpe, pero era un reclamo de todos los que están dentro de esa familia de la Premier. Es decir, Dani, hace poco le sancionaron a la Juventus. Correcto. Con 15 puntos por la misma situación, el tema del fair play financiero. Todavía no se sabe bien, Bruno, porque lo de la Juventus pasa por una cuestión de un concepto distorsionado de la amortización, que para los economistas han de saber bien, pero hablando mal y pronto, ellos entendían que inflaban los valores de algunos de los jugadores que intercambiaban con otros. Y hay una forma de, no sé si decir engañar, pero patear hacia adelante. Por ejemplo, lo que yo vendo me tiene que entrar el precio neto. Por ejemplo, yo soy Benfica y vos sos Chelsea. Yo te acabo de vender a Enzo Fernández. Entonces, en mi libro, en la categoría de ingreso, yo pongo 120 millones de euros, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, vos Chelsea, en tu libro, en egreso, vos tenés que poner 120 millones de euros. Y en realidad no hacen así. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y por cuántos años el contrato de Enzo Fernández? Supongamos que es 10 años. Entonces, ¿cuánto ponen allí? Ponen 12 millones nomás. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, no, ese es el valor del jugador, pero el jugador es mío durante 10 años. Entonces yo puedo colocar, y esa es la amortización del fútbol,
Lo que de hecho, el pago es en 6 cuotas del Chelsea. Ya que ponerle que... Claro, pero independientemente a cuándo pague todo, yo puedo jugar con los números dependiendo de la duración del contrato con el jugador. ¿Por qué harían eso? Porque justamente el fair play financiero hace que vos no, en teoría, vos no podés gastar más de lo que generás. Entonces, yo tengo plata porque yo tengo a un jeque, yo tengo a un inversor americano, yo tengo petrodólares, yo tengo a un oligarca ruso. Pero es gravísimo, porque imagínate vos... Bruno, esto en el caso de la Juventus... puede lastimarle a uno de los hijos más, ¿cómo te voy a decir? Es castigarle probablemente a uno de los hijos más importantes o grandes que tenés. Pero es un hijo que siempre venía y siempre hacía quilombo. Estoy hablando en materia económica. No, o sea, se entiende. Tampoco vamos a estar ya seguimos con el tema. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susas y Posta S.A. sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susas y Posta S.A. Cantidad y calidad garantizada. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Diseño que atrae, tecnología de vanguardia, seguro, confiable y robusta. Vení a Bristol y elegí la moto Buller, que va con vos, con los mejores precios del país. Acércate a una de nuestras 70 sucursales, escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Pedí tu moto Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. No te pierdas de esta increíble promoción. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. ¿Para vos no va a ser sancionado? No creo. Vos tenés la duda... Yo estaba leyendo mucho esta mañana también y no es pico primer mundo, que no hay diferencia. Lo de Paris Saint-Germain, ¿cuántas ya estuvo en el limbo de la sanción? No, para la Juventus le cayeron, ¿eh? Sí. Pero Juventus le cayeron muchas veces por diferentes motivos, ¿verdad? O sea, Juventus conoce lo que es. No, pero esto pues son los nuevos tiempos, ¿verdad? No, pero eso claro, era por amaño de partido, era mucho más grave. Ahí sí hubo por varias cosas, ¿verdad? Pero yo no creo, ¿eh? No creo. Elvio Rojas, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. ¿Cómo andás? Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es mío. ¿Cómo están los muchachos? Saludos. Bueno, se supo operar, llegó el momento de su retorno, marcó un gol. ¿Igual crees que no alcanzó todavía su techo o ya está volviendo Robert Morales, Elvio? Sí, mira, yo creo que Robert está volviendo, gracias a Dios, con todo. Pero podemos hablar de un 60-65% todavía. Vamos a ver un Robert Morales brillando en este 2023. Y Dios y la Virgen permite. Él de su lesión está plenamente recuperado, él ya no tiene ningún temor, Elvio. Sí, totalmente recuperado. Totalmente, y se dio como habíamos querido, ¿verdad? Porque el doctor Batista le había dicho, si es por mí, sería mejor que vuelva después de 8 meses. Y lógicamente volvió después de 10 prácticamente, ¿verdad? Entonces se lo ve muy entero, hizo muy buena pretemporada, está súper bien, pero yo creo que a nivel de fútbol le va a ir agarrando otra vez de a poco, ¿verdad? A veces yo creo que de repente con los partidos, ojalá para fin de mes o para fines de marzo ya esté totalmente en su nivel. Pero él perdió el temor, ¿crees? O sea, hablando con él, sí. Va a las pelotas, va a todas como antes. Sí, totalmente, porque eso es lo primero que tiene que hacer si es que él quiere otra vez seguir jugando al nivel jugador, que tenía. Yo le comenté justamente un comentario así entre los jugadores del caso de Richard, ¿verdad? Que creo que él volvió en mucho menos, ¿verdad? Y en la práctica dice que los muchachos le decían en guaraní, ¿verdad? Que no exagere, que no vaya demasiado fuerte, que se cuide, y él mismo decía que si no iba de esa manera era imposible superar el temor. Claro, porque entonces, gracias a Dios, en aquel primer amistoso luego yo lo vi ya muy bien, en ese amistoso contra Guaireña, inclusive metiendo pierna con uno de los zagueros y nada, yo creo que es la manera que él tenga que ir
recuperándose futbolísticamente y que también pueda en una ya olvidar por completo el miedo. No, te decía que muchos jugadores que tuvieron ese tipo de lesión van como que progresivamente y siempre hablan los doctores de que el primer miedo a vencer es ese temor justamente de entrar como antes, de ir a las pelotas divididas, inclusive a la hora de patear la pelota. Claro. Y ahora ya se lo ve un poquito más suelto, se lo ve mejor cuando él empiece a terminar esos 90 minutos. Yo creo que vamos a ver un Robert Morales ya muy superado. Gracias a Dios que ya se le dio el gol. El partido pasado hubo una que fue al travesaño, ¿verdad? Y también algunos que no le pasaban en el área, ¿verdad? Pero siempre va a estar él ahí en esa ubicación que tiene, ese olfato tiene. Entonces casi siempre va a encontrar alguna pelota, o si lo filtran bien, igual va a seguir aprovechando. Porque es un jugador muy exquisito. Él cuando te va a patear al arco sí o sí ya está bien acomodado. No es que te patea por patear nada más. Elvio, si él sigue así, ¿crees que va a ser pronto vendido o no quieren apresurarse, quieren un poco cerrar esta temporada, o a mitad de año, si hay una posibilidad, el jugador podría ir? Porque en algún momento acá el presidente nos contó, Juan José Zapag, que el caso de Pulpito, él ya había una promesa de que si llegaba un monto de dinero, él tenía que irse, porque ya varias veces le habían dicho que se quede en Cerro Porteño. No, lo de Roberto sabemos de que en realidad es simplemente la lesión lo que le atajó a él, porque él ya hubiera salido, ¿verdad? Pero esto se va a dar sí o sí en el tiempo que se tenga que dar. Yo creo que él está muy bien, está volviendo bien, y cuanto mejor vuelva, yo creo que también al mismo tiempo más corto sería ese tiempo, ¿verdad? De pasar a un fútbol importante. Elvio, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo a Robert. Felicidades por el momento. A mí. Gracias, hasta luego. Gracias. Elvio Rojas, representante de Robert Morales. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapa flex, con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Varta es la batería número 1. Rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Con cubiertas Kumo Tire, andas sin preocupaciones porque tus Kumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cubiertas Kumo Tire. Ataca Cerro, 37 minutos, primer tiempo. Cardoso, Lucena, espera Priri, da Motas con Aquino para el Beto. El pelotazo abierto, línea de fondo. Toño, el rebote, gol. Robert, gol. Increíble, emocionado Robert Morales, no es para menos. Su retorno después de la lesión, cuánto luchó como un gladiador y volvió nomás. Y un día Robert Morales vuelve a aparecer. Tremenda definición, un derechazo. Señores, marca el ciclón que lleva la fiesta a todo el país. Ahora en el sur, en Encarnación, Robert la Pantera Morales y su gran retorno con el gol. El equipo de la mitad más 1. Cerro Porteño 1, Trinidense 0.
Si venía un gol de Cerro, era imposible que no participe Claudio Aquino, que es el mejor de su equipo y del partido. Otra vez la claridad para visibilizar a quién darle ese balón, que es Espínola, este que habilita para Galeano, que también está haciendo un partido más que interesante. El centro hacia atrás, porque pareciera ser que en Cerro nadie tiene como plan A pegarle al arco. Lo sufrió el Queso, el propio Morales, y ese centro de Galeano tiene un desvío casi ideal de parte de José Báez, que le deja servido el esférico para que Morales por fin anote ese gol tan esperado por la gente de Cerro Porteño. Y también un Ciclón que se había caracterizado de recibir el primer tanto, ahora se pone en ventaja en la recta final del primer tiempo. Federico Arias. Qué buena noticia para Cerro, marcar antes de ir al vestuario, con un manto de duda, de incertidumbre, seguramente con alguna crítica de cómo ha jugado el equipo. Y la otra gran noticia, el gol de Morales, que tiene un cañón en la pierna derecha, lo sabemos, y por suerte se decidió a usarlo para bien de Cerro, con el gran pase de Aquino, limpiando camino, un pase fundamental. Después entre Espínola, Toño, le dejaron la pelota que rebotó en Báez en su intento de cruzar a Morales, disparó el cañón, imposible para Gavilana, lo gana Cerro con el retorno del goleador. El primero de Cerro Porteño. A los 37 minutos de esta primera etapa, Bruno, y es un golazo a Postala, ganarlo cambia todo. Y es el gol 22 del torneo de Apertura 2023, primero en la competencia de Robert Morales, suma 24 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Robert Morales. Las sensaciones son únicas, bueno, todos sabemos que es una lesión muy complicada y bueno, muy contento por la forma en que estoy volviendo y bueno, más aún por el partido de hoy pude convertir un gol y bueno, son sensaciones únicas. ¿Por qué crees que ganaron hoy? Quizá el arranque con el empate ante Milano no era el deseado, la victoria era importantísima hoy aquí en Encarnación. ¿Por qué te parece que ganó Cerro este partido, Rod? No, obviamente, como empezamos no era lo que queríamos. Todos sabemos que en Cerro es lo primordial ganar todos los partidos y bueno, al principio no se pudo dar y bueno, tuvimos que retomar eso. El tobillo derecho, algo menor, ¿qué pasó? ¿Te terminó molestando? ¿Terminaste saliendo temprano en el segundo tiempo? ¿Cómo estás en ese sentido, Rodo? Sí, fue un golpe en el empeine que sentía justo al momento de definir y bueno, me estaba molestando mucho y terminé saliendo un poquito antes. Me quedo con ese abrazo, fuiste directo a él, a Wilgen Guimaraes, te acompañó durante todo este proceso. Imagino que él, tu familia, la gente cercana, es la gente que se te queda en la cabeza en ese momento porque es el desahogo de finalmente sentir que estás de vuelta, ¿no? Sí, él sabía que yo le prometí que mi primer gol sería para él. Bien, tranquilo, Robert, bien, todos estamos contentos contigo, te digo la verdad. El que es futbolero de bien y es paraguayo va a estar contento contigo. Vamos, tranquilo, Robert, no pasa nada, todos queríamos verte volver a marcar, todos queríamos volver a la Pantera y hoy estás acá, la verdad que el que entiende de fútbol va a estar contento contigo, sinceramente. Sí, estoy muy emocionado, agradecerle a todas las personas que estuvieron conmigo en este momento muy difícil, a mi señora, que ahora está esperando un hijo, a mi familia y en especial a Will también, que está prácticamente las 24 horas encima mío y todo eso tiene su resultado. Ya, ahora se pudo ver. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Este verano y con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU. Todo está bajo
bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO, con la promo Flechados por el Cacique. Este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón. En Luque y Aregua, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. Ganó Libertad 2-0 ante Resistencia y otra vez Barbosa expulsado. Junior Riquelme se llama el abogado de Miguel Sazú. Hay un reclamo de una deuda del 2021. La deuda ronda los $100.000. Vamos a averiguar. ¿Contra quién? ¿Contra Luqueño? 2021. Sazú, deuda de Luqueño. $100.000 abogado. Pero habrá sido para el repechaje. 2021, Porque él creo que y contra Meliano. Contra Meliano. A él lo traen para que lo salve, ¿verdad? Pero era medio que bueno, si no se salva, él va a hacer la reconstrucción. ¿Cómo por $100.000 era la bolsa? Pero vos dijiste el 21, porque él llega sí, claro. Y él dirige la temporada 22. La deuda es desde el 2021. Y bueno, entonces desde que asumió. O sea, capaz que no cobró nada en todo el... como tantos otros, ¿verdad? En todo el periodo. ¿Puede ser? Claro. Puede ser. Porque él llega en la parte final del 21. Sí, ahí deciden dejarlo ya para el... $100.000, alrededor de $100.000. Bueno. Johnny González, ¿cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, contanos lo de Olimpia, una larga pausa, descansaron bien los jugadores, sábado y domingo tuvieron libre, ¿verdad, Johnny? Sí, señor, fue una pausa muy importante. Justamente hablábamos con Daniel y con Federico el sábado sobre esta situación del último partido que fue el 31 y volverá a jugar el 12 días de inactividad, trabajo de martes, miércoles, jueves, viernes. De viernes doble turno, sábado, domingo, pequeña pausa de 2 días y retornar hoy. El plantel ya trabajó esta mañana, mirando lo que va a ser el partido del próximo domingo. Imagínense, un fin de semana libre, una semana entera sin fútbol, recién el próximo el próximo domingo, jugará ante Tacuary a las 20 en el Bosque de Para-1, lo que será la tercera fecha. Para el equipo de Julio César Cáceres, aprovechando con esta pausa recuperar algunos tocados, el caso del Tucu Salazar, por ejemplo, que seguirá al margen en esta semana de la tarea física, eso lo dejaría fuera también del cotejo ante Tacuary. Después otros futbolistas también trabajando en la parte táctica, Julio César Cáceres con su grupo, Diego Torres, que de a poco está recuperándose de esa dolencia, de esa lesión fuerte que tuvo en el rostro, y después están todos a disposición del técnico Julio Cáceres para lo que va a ser el partido de la tercera fecha ante Tacuary y después la cuarta, el viaje a Encarnación ese sábado en el Estadio Villa Alegre, lo que será la presencia muy pero muy esperada del Olimpia en Encarnación. ¿Cómo quedó el tema de Junior de Barranquilla? Sigue así como cerramos la semana, sin novedades, al frente, como se suele decir en la contienda. No hubo, en este caso, contacto con el presidente de Junior. No pudieron hablar nunca con él, ni con su abogado, alguien. ¿O ya Olimpia no tiene intención de traer jugadores? No, me parece que ya más bien sería, Bruno, para solucionar el tema, sino no para más, en este caso para fichar. Me parece que el grupo ya se queda de esa forma, y si hay por algún contacto y el presidente llega a atender el teléfono, me parece que será para el arreglo correspondiente, para el pago, pero no ya para fichaje. Pero ¿y para qué? O sea, la política de Olimpia pues es patear para adelante. ¿Para qué pagaría una deuda si no quiere fichar? No. Por lo que vimos hasta ahora, yo me remito a eso, ¿verdad?
Totalmente, no, es que se preparó un escenario para lo que iba a ser el año 2023, el arranque en este caso, pagar las deudas chiquitas, tratar de salir de la situación complicada, fichar y después, si van cayendo, volver a negociar en este caso, porque esta es una plata, Bruno, que Olimpia sí o sí tiene que pagar, ya es una resolución que sacó la FIFA, ya no hay otra cosa que simplemente pagar. Entonces, si Olimpia en su momento intentó contactar con la gente de Junior, era para fichar, pero llegaron a un acuerdo de, bueno, ya fichamos central, fichamos lateral, mediocampista, delantero, arquero, entonces nos quedamos de esa forma. Si por allí atiende la gente de Junior, sería simplemente para tratar de llegar a una... Con el presidente es imposible que hablen, porque... Está muy enojado. Yo apliqué la otra vez, pero no es enojado, es un hombre billonario, no, por $300,000 que la deuda un club determinado, no importa cuál sea, él no va a estar, Johnny, él le deja a sus abogados, por eso que me extraña, digo, porque yo creo que se puede hablar con el abogado o con algún otro dirigente del club, porque el señor Sharp es el apellido del dueño del Junior de Barranquilla, es una multimillonaria, ya dije, es más o menos como, no sé, el Bierzi de Paraguay, es dueño de una cadena de supermercados, de negocios, importaciones, no sé cómo explicar ya lo que dije, pero es muy, yo no creo que él esté pendiente por atenderle a alguien del Olimpia, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque él, y a lo mejor también, no sé, cada club tiene su manejo. El tema es que uno, aquí Olimpia tiene que pagar, son $300,000. Si el equipo o el presidente, en este caso de Junior, se pone duro y dice, no, yo aparte no atiendo. Ha de saber los problemas que tiene Olimpia, ¿verdad? No creo que él no sepa, el presidente, que le voy a estar atendiendo, que le llame, por ejemplo, Cardona y no sé, ¿qué le va a atender Sharp si es multimillonario? Mira que hubo contacto con el presidente, Bruno, hubo, en este caso, diálogos con el presidente. Se enojó, no sé por qué, seguramente alguien tendría que contar por qué se enojó el presidente de Junior y ahora ya, lo que nos no dijo tiene acá nada. el abogado de Olimpia, el doctor Julio Jiménez, nos dijo que por directivos anteriores que incumplieron un acuerdo, ¿verdad? O que no hicieron honor a lo que prometieron, como que ellos se molestaron. Pasó la misma cosa con el Dinamo de Kiev, ¿verdad? El Dinamo de Kiev dijo en un momento, no, cortamos ya las relaciones, cortamos contacto porque no, hasta que se tuvo que terciar, lo hizo Alejandro Domínguez, ¿verdad? Y ahí se volvió a contactar, pero es como el famoso porque te dicen, yo te iba a pagar martes, no te pagan martes, te pasa el siguiente, no sé, 3 semanas, después te pasa 3 meses, después te pasa un año, ¿y qué vas a pensar vos? ¿No le vas a atender mal el teléfono, verdad? ¿O qué vas a hacer? Me pasó algo similar, pero tuve que volver a atender el teléfono. ¿En serio, Johnny? Sí, contamos usted con sabe muy bien chisme, la ya que historia. estamos vos que sos chismoso, contá. No, usted sabe muy bien la historia. Ah, no es nuestra facturita. Sí. Ah, ya. Bueno, para ahí te convenía porque vos tenías que... No, ahí vos tenías que cobrar, Johnny. No, ya no había otro... No, pero este señor también tiene que cobrar. No, vos no sos vos no sos el señor Sharp. No soy Sharp. No, está bien. Bueno, espérame un ratito que vamos ya a los detalles de Olimpia, por favor. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos oye para todos los gustos. Son riquísimos productos oye, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por
expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Quiero decir que Iván Leguizamón está haciendo un excelente trabajo, una gran cobertura para todo el grupo ABC. Está en la Argentina. Hoy a las 13:30 se va a leer el veredicto, la resolución del juzgado en la Argentina por el caso Fernando, el paraguayo asesinado vilmente por los rugbyers, los rugbyistas. Hoy vamos a saber la sentencia. Así que estamos atentos, mi querido, hoy, Wilson, con todos los compañeros de prensa. Iván Leguizamón en directo va a estar para ABC TV, ABC Cardinal y todo el grupo ABC, así que estamos atentos a eso. Bueno, Johnny. Señor. El caso Olimpia y Cerro, pero vamos a lo de Olimpia porque ahora estamos hablando de Olimpia. Tiene que ya ir pensando en la Copa Libertadores. Todavía no conoce a sus rivales, ¿verdad? No. Pero no va, yo te digo, mira, el grupo que le toque, ya cuando entras a la fase de grupo no te puede tocar un brasileño por la cantidad de brasileños que hay. Lo más probable, lo verás, si hacemos una especie de algoritmo, algo, Dani, ¿verdad? Hay porcentuales, ¿verdad? Donde vos decís, bueno, tenés 82% de que te toque un equipo brasileño, un 60% argentino y cosas como esas, ¿verdad? Yo creo que en estos días, porque los que vienen del repechaje, aunque tengan un ranking elevado, van al pote 4. Pero en estos días me imagino que va a salir el tema del sembrado. Y dependiendo también del sembrado, o sea, te toca, o sea, si vos sos cabeza de serie, en teoría, vos evitás a los más fuertes. Mientras que Olimpia sería cabeza de serie, Daniel. ¿Cómo? Olimpia sería cabeza de serie. Pero pues, sería, o sea, estamos hablando de... ¿Y cuáles son las condiciones para que vos seas cabeza de serie? Y el ranking. Y Conmebol tiene y ese es el criterio. Por eso, yo me acuerdo que en el sorteo ya empezaba a decir, pero nada oficial. Por eso, o sea, lo que vos decís es una percepción nomás, Junior, o manejada información. No, consultando, me dicen que puede ser. En realidad, el cambio del término por eso, sería... cabeza de serie no es, puede ser o sería, es o no se es nomás. Porque otra cosa hubiera sido, no, dependiendo de quiénes vengan al repechaje, pero los que vienen al repechaje son pote 4. O sea, ya debería estar. Aparte, no tiene victoria de Olimpia, ¿verdad? Con respecto a todos los equipos que vienen de... No, pero por eso es que te digo, ¿se es o no se es? No, es que sería o no sería nomás. Bueno, pero ¿y en los años anteriores cómo fue? Y fue así, y siempre se dio a conocer con antelación, pero yo creo que todavía falta muchísimo para la fase de grupos. Bueno, mira que vos decís muchísimo, y a eso iba justamente. En abril empieza la Libertadores para los de la fase de grupos. Dentro de 2 meses. Bueno, Dani. Falta mucho. Y 8 semanas son. Sí. Vos en 8 semanas, acá, vos el campeonato, ¿en qué fecha va a estar? Es que tienen que aprovechar este campeonato para que los equipos paraguayos que van a ir a la fase de grupos se pongan ya realmente en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque siempre tienen ventaja los brasileños y los argentinos por la cantidad de partidos y cómo ellos... La Liga Argentina comenzó a la par nuestra, pero la brasileña ya comenzó mucho antes con su estadual. Y ahí ya te sacan ventaja. Ellos llegan siempre con más partidos. Y después ya te van jugando su Brasileirão también. Entonces te sacan una ventaja. Acá son los brasileños y después miran los argentinos un poco. No sé, Chile está medio venido a menos. Ecuador es el que viene haciendo buena campaña con Barcelona. Boca, River tienen, bueno, Boca repuntó un poco, pero ayer por ejemplo el 9 era Orsini, ¿verdad? Que es un jugador, no va a comparar con los 9 que tiene Brasil, por ejemplo. Totalmente. La defensa sí está bien, creo que ganó con Valdés, Víncula, está mejor, ayer atajó Chiquito Romero, pero no llega. Villa, que está en la delantera, que es desequilibrante más allá de su vida privada, y River recibió un golpazo y perdió contra Belgrano el segundo partido de la era de Micheli, ¿verdad? O sea, los brasileños están en otro mundo. Flamengo, yo lo he visto a River, ¿dónde está Flamengo? No, es que los equipos brasileños está para jugar ¿quiénes son los brasileños que van a la Copa Libertadores? Palmeiras, Flamengo, Paranaense. Sí. Después
¿Quién es más el Inter? Palmeiras, Inter de Flamengo, Porto Alegre, los grandes están. Sí. No, pero faltan. Claro, no hay grandes equipos como Corinthians, Gremio no están, por ejemplo, ¿verdad? Gremio recién ascendió, Corinthians no llegó. Flamengo, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro y Fortaleza. Ahí está. Y Fortaleza y Atlético Mineiro son los que vienen del repechaje. Escucha, bueno, ahí por ejemplo ya son bravos estos equipos. No, eso sí. Fortaleza hizo una gran campaña el año pasado. Sí. Fortaleza está, si Cerro pasa a Curicó, va contra Fortaleza o Maldonado. O sea, si Cerro quiere entrar a fase de grupo, tiene que pasar por Fortaleza siempre y cuando Maldonado no pegue el batacazo. Espera, repetimos los equipos brasileños. Como Olimpia también tuvo que pasar por Fluminense y lo hizo de gran forma el año pasado para meterse. O sea, los brasileños se te aparecen hasta en la sopa. ¿El que no está ahí es Santos o escuché mal? No está. Corinthians sí está. No está ni Santos ni San Paulo. ¿Viste? San Paulo y Santos. Sí. Bueno, pero está Inter, está Corinthians, está Flamengo. Sí. Está, dijiste, Palmeiras. Fortaleza, Palmeiras. O sea, Fortaleza y Mineiro. Atlético Mineiro. Y Atlético Paranaense. Sí. Flamengo. Pero Paranaense ya está directo, ¿verdad? En la fase de grupo. Sí. Mineiro y Fortaleza son los que están en repechaje. Pero lo más probable es que pasen. No, depende. El año pasado Fluminense no pudo contra Olimpia. Y no, ya sé, pero no todas las veces pues es Navidad, como decía un técnico que Ariel suele decir acá. Mineiro y Fortaleza viene bien. ¿Mineiro con quién, por ejemplo, se está cruzando ahora? Mineiro va contra Carabobo. ¿Viste? No, déjate joder. No, y bueno, el otro? Y si pasa Carabobo, tiene que jugar contra, no te vas a reír así, del equipo venezolano. Tiene que jugar contra el ganador de Millonarios y Católica de Ecuador. O sea... No, igual. No. Mientras que Nacional Huancayo, que se juega mañana, lo espera Sporting Cristal. O sea, la serie nacional es la que no tiene brasileños. Pero vamos a Olimpia a Cerro que le toca ahora Curicó. Fortaleza, si pasa Curicó, va a pasar. Lo de Curicó se van a subir ahora por primera vez en el avión. Virgen Esteson. Virgen de fútbol, de Copa Libertadores. Nunca ha viajado, no sé. Cerro le va a pasar por encima. Federico, lo que te está diciendo es casi le pasa a Cerro. ¿Qué dijo Johnny? Mira que Johnny sigue la campaña en Curicó. Curicó le ganó a Audax Italiano 2-1 este fin de semana. Viene de perder un partido, no recuerdo, creo que fue, le ganó a Coquimbo, después perdió ante la Católica y volvió a ganar este sábado. Y mira que de Cerro casi le empata a Fluminense, le pudo haber ganado a Armenia. Entonces no aseguraría uno una... Audax Italiano, no sé. No, Johnny, Curicó no jugó nunca la Copa Libertadores, Johnny. Se van a subir el pasaporte, lo están haciendo ahora. Nunca jugó la Copa Libertadores, no, Johnny, equipo de ascenso, no. Vamos, Cerro pasa contra Curicó, después le puede tocar el que dijiste vos, Fortaleza, contra quién juega, Maldonado, Uruguay. Sí. Y bueno, ahí Fortaleza pasa. Entonces, donde va a estar difícil va a ser contra Fortaleza. Anotá nomás ya, Johnny, ya te digo. Anotá. ¿Y Cerro Fortaleza cómo sale? No, eso yo no te puedo decir, hasta ahí yo no. Ahí sabes que va a ser la teoría, no, pero si conviene entrar a Sudamericana que a Libertadores. Digo, esto por lo que escuchamos allí en Encarnación, la gente decía, jugando así, y para mí eso es muy verde. Voy a decir lo de Olimpia. Olimpia es lo que menos tiene que pensar la Libertadores ahora. Olimpia lo que tiene que hacer es... ¿Perdón? Totalmente. Claro, Olimpia lo que tiene que hacer es encontrar el equipo, por eso repito, a mí me llamó la atención esta postergación. Hubieran jugado el viernes, porque tenías 3 días de descanso, porque si entre lunes y viernes no querés, o sea, cuando más necesitas, salvo que tengan la certeza, y capaz la tienen de que Nacional se va a eliminar rápido, regularizar, pero igual vas a tener esa diferencia que ahora no se quiso, y tenés 2 semanas entre el partido contra Luqueño y el próximo contra Tacuarel el domingo en Paraúno. Olimpia, que justamente por haber entrado en zona de repechaje el año pasado, se bajó rápido de la lucha de la apertura. ¿Por qué? Porque estaba con el fixture que tienen ahora Nacional. Me acuerdo que jugó un viernes contra General Caballero en Paraúno y el miércoles estaba jugando contra César Vallejo. Gracias a la campaña
del año pasado y meterse en fase de grupos, Olimpia va a jugar prácticamente una rueda sin la argelería de jugar domingo, miércoles, domingo, domingo, miércoles, domingo, salvo ahora que va a tener una semana con este tema de la postergación, y allí encontrar el equipo, porque aunque vos vueles en el plano local, que te va a dar confianza, convicción, buena química, la Libertadores es otro torneo, o sea, es otra bestia, porque aunque te vaya demasiado bien o relativamente mal, el torneo local no es parámetro. No, para pero vos ya vas ajustando y jugar otro ritmo, tenés que jugar otro ritmo, Dani. No, pero vos no puedes jugar a otro ritmo vamos a suponer, en el torneo local pensando en la Libertadores. ¿Qué iba a pasar Olimpia y Cerro si tenían que jugar ya antes de la Copa Libertadores? Porque no, pues, ni Cerro Olimpia, le toca eso, ni por Olimpia eso ni Chiqui Cerro dijo lo que dijo. Por eso Cerro Chiqui en tiene Encarnación. 2 semanas, en 2 semanas ya está jugando la Copa. Por Y eso ya se hablaba Claro, de Cerro sí, no, pero Olimpia no. No, tanto Olimpia ni Libertad, Olimpia ¿verdad? Libertad son los que tienen la mente amplia. Sí, pero y Libertad tiene... ha sido bien los deberes, fíjate, ya otra vez. Claro. Con Libertad equipo de apertura. Los últimos aperturas lo ganan Libertad, le mete para adelante ahora 6 puntos sobre 2. Imagínate que puede llegar ser equipo de apertura, a 10 fechas, sí. Al ser equipo de apertura, tenés fase de grupo. Claro. Entonces, como que hay una especie de patrón de conducta, mientras que Olimpia, que el año pasado es muy difícil tener repechaje y ser competitivo. Porque a Olimpia le fue muy bien en el repechaje, pasó las 3 fases y se metió en la fase de grupos. Si Cerro llega a hacer eso, la va a tener complicada en el torneo local. Pero si no, por eso Arce decía, antes que se venga la seguidilla de partidos, era importante ganar. Porque si sin tener seguidilla de partidos contra Ameliano y Triniense no hubieras ganado los partidos, por eso yo creo que mencionó el tema de peligroso, si no se ganaba. Porque esta es la parte fácil, entre comillas, del fixture. Te hablo desde la frecuencia. Y Olimpia, junto a Libertad, tiene 2 meses todavía. La dirigencia, especialmente la de Cerro, y los hinchas que escuchamos, están... O sea, es claro que falta mucho para la Libertadores, ¿verdad? Pero ya están mezclando. Yo creo que en Cerro también algunos de pensar con este nivel la Copa otra vez. Pero en Cerro seriamente piensan en lo que es fase de grupos. ¿O están diciendo, pero no, nosotros que estamos con Johnny hablando de Olimpia, ustedes me hablan de Cerro, no entiendo. Es que lo tuyo, lo tuyo era contra el Olimpia. Vos decís, hay que pensar en la Libertadores. No, que Olimpia, no, yo lo que... A ver, te estoy diciendo que Olimpia aproveche lo que nos puede hacer Cerro. Claro, después fuimos al tema de los potenciales rivales, por eso salimos en Cerro, ¿verdad? De Fortaleza cuando... te menciona Dani que Fortaleza está... Pero no podemos seguir con Cerro. Estamos con Johnny, tenemos Olimpia. Yo lo que digo nomás que Olimpia tiene que aprovechar futbolísticamente este espacio, claro, como lo hace Libertad, y Libertad, y que tiene que jugar a otro ritmo, tiene que ser más exigente, subir la vara para poder llegar. Espérate, ya leer lo que están... Julio Cáceres le va a decir, ¿sabes qué? Ahí el chico Valdés, tomarlo como si fuese de Arrascaeta. No, eso no existe. Lo que tiene que hacer Olimpia, y es lo que decía Federico, es ganar los partidos. Vos ya estás pensando justo en Flamengo, Perana. No, pero vos decís, tipo Libertadores, no tenés certeza de quién te puede tocar. Mejorar tu nivel futbolístico, ajustar todo lo que puedas y jugar a otro ritmo. Te voy a decir, por ejemplo, a River yo lo he visto. Y River, sabes que tiene una diferencia y va a tener problemas este muchacho de Micheli en River. Porque no hace la presión que hacía antes Gallardo. Los equipos de Marcelo Gallardo te hacían una presión, para eso tenés que estar bien físicamente, manejar los espacios. Tiene 2 delanteros, ahora de sumar Rondón, que ya tiene su edad, Forja tiene, y no va a comparar con Álvarez y compañía, que antes, cómo marcaban ellos la presión, ¿verdad? El tema, quería decir, otra cosa, sumando el tema de Olimpia, cabeza de serie, cuando le tocaron equipos argentinos, le tocaron equipos chicos, le tocó Godoy Cruz, le tocó Defensa y Justicia. Ese es lo bueno cuando sos cabeza de serie. Claro. No te toca un Boca, un River. ¿Quieres que te den los equipos? A una vez tocó Gimnasia de La Plata cuando era campeón. O sea, te toca un argentino, pero un argentino sexto, séptimo. No, espera, escucha, Johnny, estate atento, por favor. Abrile el micrófono a Johnny si quiere hablar. Mira, de los equipos argentinos que están en esta versión de la Copa Libertadores 2023, Boca, River. Ellos se preparan para... Racing está bien también. Argentinos Juniors. Racing sumó a Pablo Guerrero, ¿verdad? Sí. Argentino va a quedar una Argentino Juniors. Sí. Argentino está jugando muy bien. No, pero no alcanza. Estamos hablando de equipos que
de cuarto de final para arriba que pueden pelear. No, andate nomás en la primera fase, que hoy ya está pensando en cuarto de final. Pero de eso no estábamos hablando antes. Vos como decías, vos planteaste el tema de los brasileños, que nadie le va... O sea, no, que te va a tocar sí o sí, porque son vos estás hablando de los argentinos. Y los argentinos le puede tocar Argentinos Juniors. ¿Quién más? Patronato y el otro Huracán. ¿Y si le puede tocar uno de esos? Bueno, después tenés los chilenos, Colo-Colo, Curicó, Ñublense y Magallanes. Magallanes, bien al sur. Mira, acá tenés a los muchachos. Papita para el loro. Bueno, Uruguay, Bolivia, Bolívar. Tiene mucha plata. Sí, Bolívar es peligroso. Strongest también. Strongest. Después está el Always Ready y el Nacional de Potosí. Que juega mañana, creo. Después tenés la última parte, sí. Colombia, Atlético Nacional de Medellín, Deportivo Pereira, Independiente de Medellín, que es el DIM, y tenés a Millonarios. Pereira que fue campeón hace poco tiempo. Bueno, estoy pasando lo que me pasó Ramiro Aranda. Claro, muchísimas gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Ecuador, Independiente del Valle. Que sería cabeza de serie. Barcelona, Aucas, Universidad Católica y el Nacional. Nacional, el equipo de Almeida. Sí. Ahí está, bueno. Y los brasileños, ya dijimos, Flamengo, Palmeiras, Inter Fluminense, Corinthians, Paranaense, Mineiro y Fortaleza. No sabía que Coudet está en Mineiro, el chacho Coudet, que ya tuvo una experiencia en Inter, de Porto Alegre. Que estaba bien y dejó para irse a Celta. A Celta, exactamente. Ahora está en Mineiro, reemplazó a Cuca, allí en Atlético Mineiro. Bueno, le llamamos a Johnny, ¿qué hacemos? Vamos con lo de Olimpia, por favor, a fondo, Johnny. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Liberate de los dolores con Etidol 400. El ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de paraguayos y es de calidad éticos. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Bueno, Johnny, no sé si compartís conmigo el tema de... Ya dijo conmigo comparte. Ah, contigo sí, comparte. Sí. Ah, bueno, capaz en el fragor de la discusión no escuchaste, pero Johnny dijo totalmente con el señor Chum. Y bueno, vamos a jugar el ritmo de fútbol paraguayito nomás y vamos... No, lo que pasa es que lo que vos planteas no existe. O sea... Yo creo que sería el sueño de todos los clubes si hay tipo un software o un programa que te ubica físicamente contra Tacuarembó. Tiene que motivar. Pero vos te movés de acuerdo a tu rival. Este es un deporte de oposición. Es como vos querés que estás jugando contra Tacuarembó y que tu mente, alma, espíritu contra Independiente del Valle. Mejorar ya todo lo que tiene que mejorar, hermano. Que es como ir a rendir contra el Luqueño la vez pasada jugaron pensando en algún equipo de la liga. No. Hay que... Y bueno, entonces está bien, velocidad paraguaya entonces. Pero yo lo que te pregunto, ¿vos planteas que se juega a otra velocidad contra un equipo paraguayo? Y claro que sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo me explicás que Olimpia le pasó a Atlético Nacional de Medellín, le pasó a Fluminense? Jugando a otro ritmo, si no, no ese equipo no jugaba es el mismo equipo que después, después de ganarle a Fluminense, perdió contra Meliano. No, pero eso no es motivación. Bueno. Ya está ahí en la instancia, eso ya era a punto de entrar a la fase, ¿no? Es diferente. Pero el equipo que contra General Caballero acá había empatado 2-2, el del Pomelo Vera y compañía, cuando Junior Barreto jugaba para General,
A los 3 días fueron a César Vallejo. Me hace decir, no, ahí ya pensamos cómo se movían los peruanos. Los muchachos no sabían quién eran los jugadores de César Vallejo, el equipo Poeta. Bueno, está bien. Johnny, ¿qué pensabas? Sí. El tema, Bruno, que es muy difícil pensar en Copa Libertadores, en este caso en estrategia de Copa Libertadores, porque es muy difícil encontrar un equipo similar. Por ejemplo, no voy a poner el Club Grande de Brasil, un equipo similar al Fortaleza, un equipo similar a Colo Colo, aquí en otro país. Entonces lo que tiene que hacer Olimpia en este caso es prepararse bien, ganarse posible los 10 partidos y no perder hasta que llegue a la Copa Libertadores, porque Libertad el año pasado ganó el campeonato de apertura, hay que decir, cuando Olimpia se baja, porque tenía un plantel demasiado corto, y Cerro había perdido aquel clásico y bajó de rendimiento, después nunca más pudo recuperar el conjunto. Eso aprovechó Libertad, y Olimpia lo que tiene que hacer ahora es aprovechar de repente un mal momento de sus rivales directos. Johnny, yo lo que hablo nomás es de que vos vayas ajustando tus piezas, que le también exija más a tus jugadores, por ejemplo, hacer presión, alta presión, ¿verdad? Que lo puedas hacer en Copa Libertadores, cuando jugás de visitante. Eso nomás estoy diciendo. No es que diga, muchachos, piensen hoy que... Pero yo no estoy planteando una cosa traída en los pelos. ¿Quién puede dejar? Dani pues muy hábil con el tema del uso de la palabra. Es como la serpiente encantadora. Dice, no podés comparar que querés encontrar un Flamengo. No. Yo no va a encontrar en Ameliano, en Trinidense, en ningún club que sea Flamengo. Pero vos le decís, muchachos, nosotros vamos a jugar la Copa Libertadores, nosotros estamos apuntando, esto es lo Olimpia, igual que Cerro, muchachos, no basta con esto, hay que hacer tal cosa, hacerme la cobertura, mejorar, por ejemplo, la saga central, a eso yo voy. No estoy diciendo que vos hasta Guarí le vas a pintar de Flamengo y mentalmente le vas a decir a los jugadores, saben que estos son del Flamengo, ¿a qué le Gabigol? ¿Te acuerdas? Tiene un zaguero... eso no estoy diciendo, no estoy loco para decir. ¿Te acuerdas? Tiene un zaguero Igor, ¿verdad? Igor Vieira. Me tratás de serpiente ahora porque yo te dije, mira que en otras cosas el fútbol paraguayo es superior, por ejemplo, porque si vos sos cabeza de serie, te puede tocar un equipo chileno, peruano, físicamente Paraguay tiene un fútbol muy físico. Vos ves y vos le veas, inclusive equipos colombianos, ecuatorianos, físicamente, esa serie Olimpia contra Atlético Nacional, porque yo entiendo, tenemos muchísima falencia en el fútbol paraguayo, pero en ese roce físico, y ahora aún más porque los árbitros ya dejan jugar más. Vos sabés que es una de las ligas más físicas. Por ejemplo, te voy a decir, mira, definir para cuando arranque la Copa Libertadores, ¿cómo va a jugar Olimpia? ¿Va a jugar con Alejandro Silva ya de volante central definitivamente y Richard va a ser suplente, sí o no? Y ahí depende del rival. Dependiendo. Si el rival es Flamengo, yo lo pongo a Richard, lo pongo a Ramón Martínez y a Marcos Gómez. Triple 6. Y atrás con... Claro. No, pero... Con dos marcadores de punta como atentamente, y para mí los dos tienen razón, ¿verdad? De cada uno en su lugar, porque Arce tiene que encontrar el equipo para la Copa. Por más que vos me digas, y Cerro plantea la Copa, sí, tiene que encontrar un equipo para la Copa Libertadores urgente, ya con los delanteros, porque si hablamos de ritmo, está claro que no vas a motivar ni mentir al jugador. El jugador sabe, algo muy viejo ya en el fútbol paraguayo. Yo me acuerdo en la época de Fossati, hablábamos con Fossati, ¿por qué el fútbol local era una cosa y internacionalmente era otra? Pero que tienen que hacer unas correcciones para ese momento, sí, porque acá lo que te va a dar ingreso es la Copa, y lo que esperan los jugadores es la Copa. Todos te dicen, esto es diferente, ¿verdad? De jugar un partido para toda América, porque si vamos a ir al público, luego están llevando mucha gente. No es como antes que iban 1000 hinchas a nivel local y 30.000 al defensores, ¿no? Están llevando gente también como local, al menos en el inicio en cuanto a la motivación, pero después el resto está claro que el jugador va a poner mucho más la pierna en un partido de Copa Libertadores, va a correr a pelear una pelota a 5 metros que por ahí hoy no corre en un partido de Copa Libertadores, o en un partido contra Libertad, contra Cerro, contra Olimpia, en ese campeonato aparte que siempre juegan, entre ellos que siempre hablamos, en los últimos 3 años, la intensidad con la que juegan un Cerro Olimpia, un Olimpia Libertad, un Cerro Libertad, es diferente a la que juegan cuando enfrentan a los equipos más chicos, pero yo creo que hay técnicos como el caso de Arce que con todos los apellidos que tiene debe encontrar algo para ya, o sea, no puede ir probando nuevamente, y es cierto que falta muy poco, pero para enfrentar al Curicó, ¿verdad? No, y en el caso de Cerro es más complicado porque Cerro
creo que la serie de Curicó y después le viene el clásico. Sí. Y si pasa Curicó, como Bruno acá ya sentenció, que pasa el equipo chileno, ¿cómo era que ni pasaporte? Tendría que, pero entonces le va a tocar más o menos lo que le pasó a Olimpia. Ya tuvo varios golpes. Olimpia sí. tiene ese clásico donde le gana en la Nueva Olla, donde puso suplentes. Y después ser encima Fluminense. Claro, a Cerro le va a pasar lo mismo, porque claro. si pasa, va a tener entre clásico y Fortaleza. Y allí probablemente sea, dependiendo de cuál es la meta, porque en la apertura del año pasado era muy claro que el objetivo, hasta desde lo económico, Olimpia era entrar a fase de grupo por los famosos $3 millones. Habrá que ver qué hace Cerro. Si mantuvo a Moreno Martins, si trajo a Fernando Fernández y trajo a Churín, malo que tenía más de pensar que piensan en fase de grupo. Olimpia Cerro no se puede dar. Sí, claro. Se como se dio el año pasado. Para un sorteo. O sea, si Cerro entra, Cerro o Nacional como por la vía de repechaje, ahí no se aplica. Por ejemplo, pero eso, por ejemplo, Cerro pasando ya Fortaleza estamos hablando. Claro, recorriendo ese camino. Claro, por ejemplo, Olimpia no puede jugar, no puede caer en el mismo grupo de Libertad, pero sí puede eventualmente Cerro Nacional, si es que lo de Barrio Obrero ingresan a la fase de grupo. Claro. Porque el criterio de no pueden estar equipos del mismo país no se aplica para los que vienen del repechaje. Bueno, de acuerdo al rival, entonces para vos lo del planteamiento de Olimpia. Johnny. Para mí sí, Bruno, porque con relación al año pasado, hoy tiene mayor cantidad de piezas Julio Cáceres. Por ejemplo, tiene el medio campo, que decíamos, o jugar con 3 volantes, o continuar con Alejandro Silva, jugar con Marco Gómez, con Richard, o con Ramón Martínez. Adelante también tiene opciones. El año pasado era Guillermo Paiva, Walter, a esa altura el rendimiento que va subiendo de a poco, de Rueda le da la posibilidad, o Guillermo Paiva, o jugar con extremos, sin 9, en la zona defensiva, podríamos decir está un poquitito corto, dependiendo del rendimiento de Luis Zárate, pero también hay que decir que allá por mayo aproximadamente, según cuestiones médicas, Saúl ya podría ir, no sé si para la primera fase de grupo, pero para otra etapa de la Copa Libertadores podría recuperar un jugador sumamente importante, el caso de Saúl. Johnny, ¿el caso de Saúl y de quién? Sí, el caso de Saúl, que es el... No, te quería hacer una pregunta, vos manejás también la divisional. ¿No sería buena idea pensar, por ejemplo, que Olimpia y Cerro jueguen el clásico en la 11ª fecha y en la última, no en la 6ª? Primero, y digo por qué, ¿verdad? Porque entiendo que eso se elige, ¿verdad, Johnny? Ellos eligen el mandar a la 6ª fecha. Exactamente, ¿verdad? Es el único partido que antes del sorteo ya tiene su fecha. Ya sé, bueno, ¿sabes por qué te digo, Johnny? Porque vos en la 11ª fecha es mitad de camino exactamente. Ya los clubes llegan totalmente aceptados, ya no hay excusa. Con muchos partidos llegan. Y después le das ese tono de dramatismo, ¿verdad? En la última fecha, en la fecha 22, pones el Cerro Olimpia, ¿verdad? Que puede definir o no el campeonato. Sí. No sé, estoy pensando en voz alta, nada más que eso. Vos sabés, eso se hizo, pero después se echaron los propios clubes. ¿Por qué? Porque es el cierre ideal, pero el famoso lo ideal casi nunca se da. Entonces, estirar claro, a la bola en condiciones. Estamos atentos, veredicto del juicio por Baez Sosa, nuestro compatriota. La familia pide cadena perpetua para todos. A las 13:30 van a dar, pero no sé si ya ahora comenzó el tema del veredicto. Tenés el audio de ABC TV. Iván Leguizamón está en directo ahí. Sobre el tribunal, el respeto a la ley, pedimos autorización para recibir el veredicto de pie, si es posible. Sí, por supuesto, doctor, no hay ningún inconveniente. Si usted comienza o por secretaría comienza. Por secretaría. Ya van a dar el veredicto. Atención, piden que los acusados se levanten y se pongan de pie. Veredicto. De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertosi Ciro, Comelli, Enzo Tomás,
Benicelli, Matías Franco, Pertossi Luciano, ya afiliados en autos, por ser coautores penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la cuestión segunda, y contra Violás, Ayrton Michel, Sinali Blas y Pertossi Lucas Fidel, ya afiliados en autos, por ser partícipes secundarios penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la misma cuestión. Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, resuelve: primero, rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thomsen, argentino, documento nacional de identidad número 42.342.597, hijo de Javier Thomsen y de Rosalía Zárate, de estado civil soltero, instruido, apodado Machu, de ocupación estudiante, nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Sáenz Peña, número 755 de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Ciro Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 42.626.164, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de estado civil soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda 473 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad número 42.431.594, hijo de Marcelo Adrián Comelli y de María Alejandra Guillén, de estado civil soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 25 de febrero del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Rómulo Noya, 2085, Casa 2, de Zárate, provincia de Buenos Aires. Matías Franco Benicelli, documento nacional de identidad número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Benicelli y de Mónica Esther Zárate, de estado civil soltero, instruido, de ocupación empleado en un taller de chapa y pintura, nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk 2261 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de estado civil soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales. Artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Ayrton Michel Violás,
argentino, documento nacional de identidad número 41.890.720, sin apodos, hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Edith Pisati, de estado civil soltero, instruido, de ocupación técnico electromecánico, nacido el día 9 de mayo de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Valentina Alsina, número 2340 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Blas Sinali, argentino, documento nacional de identidad número 43.465.451, sin apodos, hijo de María Paula Sinali, de estado civil soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el día 18 de abril del año 2001 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Moreno número 565 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, y a Lucas Fidel Pertosi, argentino, documento nacional de identidad número 41.725.245, sin apodos, hijo de Marco Germán Pertosi y de Ana María Tártara, de estado civil soltero, instruido, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de febrero del año 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la avenida Antártida Argentina, número 2490 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipe secundario del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, por Secretaría póngase a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estimen corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular damnificado, doctores Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209 del Colegio de Abogados de La Plata. Perdón, señor secretario, perdón. ¿Estamos en condiciones de seguir con la lectura? ¿Hay alguna...? Por favor, que lo... Acérquese, doctor. Por favor, retírenlo para que reciba. Bien, bueno, atención, hay un descompensado entre los acusados, 5 cadenas perpetuas. Uno de los rugbyers se cayó al asiento, está descompensado en estos momentos. Seguimos con el audio, por favor. Cadena perpetua, se hizo justicia por Fernando Báez Sosa. El principal implicado, Thompson. Pertosi. Y el que se desmayó, el que se descompensó. Mira, ahora se desmaya. No es tan macho como quería aparentar. A ver, vamos con Iván Leguizamón. Literalmente, se celebró el momento en el que se leyó la sentencia de los 5 primeros acusados, sentenciados ahora a cadena perpetua. Aquí en el lugar donde estamos, frente al Tribunal de Dolores, prácticamente ya no hay público, por decirlo así, pero porque todas las cuadras adyacentes fueron bloqueadas. Sin embargo, los civiles que estaban aquí, entiéndanse, amigos de la familia, activistas sociales, víctimas de otros crímenes, se refugiaron en una cafetería que funciona aquí en la esquina misma del tribunal, sobre la calle Rico, esquina Belgrano, a 50 metros en diagonal del lugar donde se estaba dando la sentencia, y el momento en el que desde adentro, desde aquí, se decía condenar a prisión perpetua, el lugar prácticamente estalló. Júbilo, alegría,
Repito, trasladando al plano deportivo, es como si Argentina hubiese metido un gol. Así se vivió el momento en el que se leyó la sentencia para 5 de los acusados que deberán pagar cárcel de por vida, así como los otros 3 que fueron sentenciados apenas de 15 años. Los otros 2, que aparentemente podrían ser procesados por testimonio falso, serían otros 2 rugbyers que inicialmente fueron procesados, pero que en el transcurrir de la investigación fueron desvinculados momentáneamente, Jenny. Hay que tener en cuenta, Iván, que la lectura de la sentencia aún no ha culminado. Aparentemente, uno de los condenados, Máximo Thompson, el principal acusado, a quien ya se indicaban como el cabecilla del grupo Máximo que asesinó a Fernando Báez, se sintió mal, pidieron un médico. En estos momentos hay una pausa en la sala de tribunales, un mero trámite burocrático es lo que se necesita culminar, pero ya sabemos que las condenas de prisión perpetua va para 5 de los acusados: Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli y Luciano Pertossi. La condena a ellos va por homicidio con alevosía, y en el caso de Ayrton Violás, Blas Sinali y Lucas Pertossi como partícipes secundarios a 15 años de prisión. Podemos ver que por el momento la lectura ha sido suspendida, pero esto tiene que culminar en minutos nada más, Iván. Asimismo, este es el momento en el que los policías motorizados se están moviendo. Bueno, parte de lo que está pasando: prisión perpetua para 5 de los acusados, los 3 restantes condenados a 15 años de cárcel. El caso asesinato de Fernando Báez Sosa. Pertossi, el líder de esta banda criminal, se descompensó, por eso la lectura no pudo continuar. Ya lo estamos viendo al abogado burlando, el abogado defensor de la familia de Báez Sosa. Seguimos en vivo, en directo con todo esto a través de ABC TV. Ya vamos a volver cuando tengamos el audio de nuevo de la lectura de la condena, por favor. Edgar. Un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. www.aposta.l. A ganar lo cambia todo. Se están acercando los familiares. A ver, audio de ABC, perdón. Y no se ha podido demostrar la participación activa de los mismos en el asesinato de Fernando Báez. Y yo entiendo, Jenny, que la querella y la fiscalía estarían conformes, porque ayer cuando hablábamos con el abogado Fernando Burlando, él era consciente de que también el tribunal eventualmente podría discriminar los roles que cumplieron cada uno de los 8. Y jurídicamente hablando, era de hecho muy difícil, por decirlo así, meter a todos en una misma bolsa cuando no había elementos suficientes contra todos. Un argumento, por ejemplo, de uno de los ahora condenados a 15 años, era que nunca fue filmado en el momento del ataque. Pero sin embargo, la sangre de Fernando fue recuperada de la ropa de este joven ahora condenado a 15 años. Es decir, el procesamiento de las pruebas, de hecho, fue muy confuso inicialmente, pero aquí se nota la mano de la defensa, que por lo menos pudo ayudar a 3 de ellos a atenuar el castigo que recibieron los de 15 años, digo, porque
no entraron en el grupo grande, por llamarlo así. No pudo ser demostrada la participación directa de ellos tal como sostenían. Entonces, una victoria... Parte de lo que está diciendo Iván Leguizamón explicando todo esto, ya los familiares, el abogado, hay un movimiento intentando ingresar en estos momentos al juzgado, la lectura fue parada porque increíblemente el líder de estos asesinos se descompensó, imagínense, Fernando Báez Sosa, nuestro compatriota asesinado en la Argentina. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. A ver, vamos, continúa la sentencia, la lectura. Germán Enrique Facio, tomo 5, folio 54 del Colegio de Abogados de Dolores, quienes abonaron los tributos de ley. Para ello se tienen en cuenta las premisas de los artículos 16 y 22 de la Ley de Honorarios Profesionales número 14967, la actividad desarrollada durante la investigación penal preparatoria, lo que implicó pedido y desarrollo de pruebas durante la etapa de juicio con producción de medidas en instrucción suplementaria, asistencia a todas las jornadas de debate y con la obtención de condena como resultado del juicio. Por ello es justo que se fije la suma de 80 IUs en forma solidaria, rigiendo en el caso los artículos I9, título primero, punto 3, inciso U, tercer supuesto, 16, 28, inciso G, 51 y consecutivos de la Ley 14497 y artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, acordada 4088, suma esta a la que se le adicionará el 10%, artículo 12, inciso A, de la Ley 6716, más el impuesto al valor agregado de corresponder. Difiérase la regulación de honorarios profesionales devengados en favor del doctor Hugo José Tomei, tomo 1, folio 467 del Colegio de Abogados de Zárate Campana, por su rol de abogado defensor de los 8 imputados. Aceptación de cargo a fojas 319, 507 y 544 de la investigación penal preparatoria para la oportunidad que acompañe las constancias de pago de los tributos de ley. Regístrese, notifíquese por lectura, artículo 374, párrafo final del Código de Procedimiento Penal. Consentida o firme de esa intervención al juez de ejecución penal, artículos 25, inciso primero, 497 y siguientes del Código Procesal Penal, 3 de la Ley 12.256, artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. Remítanse con requerimiento de custodia al señor secretario encargado del área de efectos del Ministerio Público Fiscal Departamental los objetos materiales de figuración en autos, haciéndosele saber que quedan a disposición del Ministerio Público Fiscal. Artículos 23 del Código Penal, 7 y 9 del Acuerdo 3062 del año 2002 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Firmado María Claudia Castro, juez; Cristian Ariel Rabaya, juez; Emiliano Javier Lázari, juez. Ante mí, Federico Marmarasco, abogado, secretario. Sin perjuicio de que las partes tienen acceso al sistema Augusta, donde ha sido cargada completa la resolución, por supuesto, se van a entregar por secretaría una copia en formato papel a cada una de las partes. Damos por finalizado el acto. Buenos días a todos. De esta manera culmina la lectura de la sentencia para los condenados, ya podemos decir, por el asesinato del joven Fernando Báez Sosa, ocurrido en el año 2020. Aquí están los condenados, reiteramos: Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, son los acusados en este sentido. Ya se habla de la condena máxima, la prisión perpetua para Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli y Luciano Pertossi. Y como
ya partícipes secundarios a 15 años de prisión, Ayrton Violás, Blas Sinali y Lucas Pertossi. Hay que tener en cuenta que en un principio eran 10 los acusados investigados del asesinato de Fernando Báez. 2 quedaron absueltos porque no se contaban con elementos con los mismos, pero el tribunal decidió abrir una causa en contra de los mismos por testimonio falso. Iván Leguizamón, van saliendo. Ya vamos a tener de seguro todos los detalles de dónde van a ser trasladados los condenados a partir de ahora. Bueno, ahí está, ese caso cerrado, prisión perpetua para 5 de los acusados, 3 restantes condenados a 15 años de cárcel, cobertura en directo, señores, en vivo de Iván Leguizamón ahora en ABC TV. Esto tras el asesinato de Fernando Báez Sosa. Reiteramos el momento de la lectura, prisión perpetua para 5 de los acusados. De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli Enzo Tomás, Benicelli Matías Franco, Pertossi Luciano, ya afiliados en autos, por ser coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Pantano, limón y cuña guapa, qué calor de locos que hace, pasa el tereré. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, limón y cuña guapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow, cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas, no importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Es ese momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera, un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco.
Banco, visión, más digitales, más humanos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. La programación de la tercera fecha, el viernes en el Martín Torres, a partir de las 18 horas, partido Ameliano Resistencia. Viernes, partido entre Libertad y Sportivo Luqueño, 20-30 horas. Sábado, 18 horas, General Caballero Nacional en el Caarendí. En la Nueva Olla Azulgrana, Cerro Porteño Guaraní, 20-30 horas. Nueva Olla Azulgrana, repito el partido. El domingo, en el Parque del Guairá, Guaireña Trinidense, a partir de las 17:30 y a las 20, en el Manuel Ferreira, Olimpia Tacuarí. Viernes, sábado y domingo, 2 y 2, el orden de los partidos que se van a disputar. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Es momento de tener tu fuera ahora con un plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvillal 021-671-900 y conoce mucho más. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Bueno, ¿cómo queda la clasificación del campeonato paraguayo? Libertad, líder con 6, General Caballero Cerro Porteño con 4, Nacional Olimpia, Trinidense, Guaireña con 3, Ameliano con 2, Guaraní y Luqueño con 1, último, Tacuarí Resistencia con 0. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones de Voz Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para cualquier cumpleaños para los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidomiro.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidomiro.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Comunicado del Huancayo. Teniendo como prioridad la preservación de la seguridad de los asistentes, les comunicamos que nuestro cotejo por la Conmebol Libertadores 2023 a disputarse este martes desde las 7 p.m., 19 horas, en el Estadio Huancayo se jugará sin público. Seguimos trabajando en coordinación con nuestras autoridades para que volvamos a estar unidos. Es decir, mañana Nacional sin público ante Huancayo.
Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lamare, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, reiteramos esta noticia que estábamos siguiendo en directo: prisión perpetua para 5 de los rugbyers: Tonsen, Comelli, Benicelli, Ciro y Luciano Pertosi. Cadena perpetua, y los 3 restantes fueron condenados como partícipes secundarios a 15 años de cárcel. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Bueno, si no hay perpetua para todos, vamos a apelar, dijo Fernando Burlando en su ingreso a los tribunales de Dolores. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Estamos por cerrar, sí señor, dale. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus, Etidol 400 y Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Es de calidad. Éticos. Bueno, cumplimos con todos. Con todo, Bruno, sí, señor. Chiqui Arce, técnico de Cerro. Un rival muy pulcro, muy bien trabajado, así como ya habíamos hablado semana pasada cuando terminamos de jugar el primer partido. Hace mucho tiempo que lo hacen de la misma forma o la parecida, con el mismo cuerpo técnico y realmente muy ordenado. Yo creo que nosotros iniciamos de una forma muy impetuosa, buena, directa, creamos chances, fuimos haciendo mérito como para convertir, tardamos para hacerlo en el primer tiempo, lo hicimos y después hubo un momento en que nos quedamos mucho. Yo creo que esa es una parte que ya lo hablamos ahí, tenemos que ir revisando porque por más de que sea el segundo partido del equipo en forma más fuerte, dentro de poco tiempo viene la seguidilla de partido y para cuando eso tenemos que llegar en mejores condiciones para poder buscar ganar los partidos. Daniel Maciel, Territorio 1912. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Se modificó mucho la salida de Rodrigo del Valle, principalmente para tener el control de la pelota en la mitad de la cancha cuando pasa Piri Lamota a jugar de central, porque a partir de ahí como que el rival empezó a manejar un poco mejor y tuvo el control del balón. Yo creo que igual Robert se comportó muy bien jugando de zaguero, porque después ya a la salida de Lucas la entrada de Chiquito es difícil de sostener porque es grande, fuerte, protege muy bien.
Sí, estoy de acuerdo que nos faltó controlar mejor las veces que recuperamos y dar el mejor destino y no jugar muy de ida y vuelta, porque teníamos mucho espacio, ellos nos daban mucho espacio y terminamos 2 o 3 contras resolviendo de forma apurada y no en buena forma. A esas cuestiones son las que tenemos que insistir, trabajar, corregir, mejorar, porque nos falta todavía bastante para llegar a tener esa seguridad en cuanto al rendimiento y que eso nos facilite la victoria. Gerardo Figueiredo, Adolfo Cardenal. Se ganó y eso es lo importante, no es una frase hecha, es una realidad esto que está ocurriendo con Cerro Porteño hoy día. Más allá del triunfo y en varios pasajes jugó bien su equipo, pero yo particularmente le sigo viendo con Renquera, principalmente los laterales, que suben muy poco, excepto Espínola por su lado derecho, pero el ala izquierda no subió casi, no abrió la cancha. ¿Le preocupa ese detalle o usted cómo vio? Hay que entender también que el rival tenía extremos muy rápidos, después hizo su cambio poniendo otro con la misma característica como Del Valle, y Maná siempre es peligroso y el chico que comenzó jugando por derecha con el man también, o sea, capaz que pudo haber sido por eso, o también porque cuando llegamos en condiciones de poder terminar la jugada, me parece que apuramos para hacer un pase rápido de una, y la cancha hoy no estaba en buenas condiciones como jugamos aquella vez aquí con Guaireña, estaba bastante estropeada. Todo eso me parece que habrá colaborado un poco, pero insisto, pues si vamos a hacer anotaciones, seguramente esos detalles también están dentro de las cosas a insistir, a mejorar, corregir para poder cada vez más ser un equipo más homogéneo. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Profe, buenas noches. Felicidades por el triunfo. ¿Qué significa para usted que Robert Morales, por ejemplo, vuelva a convertir un toque? Se lo escuché también después del partido, desahogándose también un poco de todo lo que vivió en su momento. Y el cambio también fue un poco por el golpe que se metió en el tiempo. ¿Y eso me significa un poco con estos profe? ¿Se dijeron algo referente a la central que esta semana? Definitivamente no va a llegar a eso. Robert, ya en el primer tiempo estábamos preocupados porque tenía un golpe, o sea, el golpe que le revisaron al final del primer tiempo. Aguantó más tiempo de lo que pensábamos porque estábamos muy preparados para sustituirlo rápido por esa cuestión, por ese detalle. Claro que nos pone contentos que convierta porque lo estamos buscando llevar, no de a poco, pero hay una exigencia muy grande en relación a él por todo lo que representa para el equipo, y convertir siempre le va a hacer bien. Todavía estamos en búsqueda. Yo creo que el tiempo cada vez es más corto, a veces la necesidad es, especialmente Rodrigo, yo creo que hoy fue bastante pulcro, no se comprometió, jugó de una forma muy regular, y creo que la carga muscular que tuvo fue más que habrá sido capaz que juntando todo eso que no volvió a jugar después de mucho, la tensión. Ojalá que no haya sido ningún tipo de lesión para que, ya que estamos un poco con menos gente ahí, con más facilidades para trabajar el equipo del medio para adelante, pueda volver a participar normalmente para el próximo encuentro con Guaraní. Justamente se dieron 3 cambios hoy, y parece ser que Cerro va a tener que tomar determinaciones en el caso del cuerpo técnico, dejar hombres fuertes, hablo de hombres por analista, hombres como Wilder Díaz, que tuvo una buena temporada en general, no tiene chance todavía. Y por otro lado, quiero consultar si va a cargar con Beto Espínola en el segundo partido, que recibió una amonestación por protestar enérgicamente. Como que a veces se le suelta un poco la cadena en ese sentido, profe. No voy a hablar con él. Yo creo que es parte del juego. Alguien grande, con experiencia. A veces también reclamamos que los jugadores no se comprometen con las situaciones del juego, de lo que pasa en la cancha. Estar en la cancha no es como estar en el teatro o como en la ópera, que a veces uno se sale. Está bien que se le suelta un poco la cadena, a veces es necesario, contagiante también eso para el equipo. Es una forma de estar atento y estar metido también. Y lo que decía hace rato, ya me pareció raro que nos hayan preguntado al inicio, capaz que fue porque ganamos la pasada, como cuando perdimos enseguida preguntaron por los dos, pero es parte de eso, y va a ocurrir, no sé si siempre, pero ya pueden tener, así como dijo él,
Era una pregunta, ¿cómo dicen? Una pregunta hecha. Va a ser una pregunta hecha todo el tiempo porque tenemos bastante cantidad ahí, buena calidad. Y ya que tocaste el nombre puntual de Wilder, va a tener oportunidad. Tenemos muchísimos encuentros por jugar. Ha pasado así con Damián y ahora no vino, y vino Rafa, y Enzo quedó afuera, Brian que arrancó quedó afuera. O sea, vamos a ir viendo eso, revisando como para poder, dependiendo de todo tipo de evaluaciones, de las necesidades de estrategia o táctica del equipo, de la calidad que tengan en sus entrenamientos en semanales y también del ritmo y del tipo de juego que tengan a cada partido oficial. Es bueno eso, del medio para adelante, porque hubo momentos, ya hablamos también de esa situación del año pasado que pasamos dificultades en ese sentido y hoy tenemos abundancia y eso es bastante bueno. ¿Qué consideras que aún hay que ajustar con la dupla de ataque Morales-Fernández como para que puedan explotar mejor sus características jugando juntos? Y de paso te pregunto, ¿todo de Fernando puede ser algo de preocupación en el dolor con el cual salieron que son Puede ser, ahora el doctor Adelina aquí me dijo que iban a realizar un examen un poco más profundo porque amerita por la forma que él contó que le pasó la molestia al pisar mal, ojalá que no. Hoy intentamos, porque imaginamos que el rival, si jugara de la misma forma como lo hacía siempre, íbamos a encontrar espacio a espalda y cambiaron de forma táctica de pararse incluyendo un volante más. Eso creo que hizo que Fernando no pudiera recibir pelota a espalda o